Suscríbete a la Panterita. Hola, le llamo. Comandante, ¿a qué hora llega? Hola Arturo, saludos para ¿A todos. qué hora llega Alfaro? A la mañana. Aplazado, ¿a qué hora? Déjate joder la bola, ¿cómo te va, Carlos? Muy bien Arturo, Soy saludos a todos. podrido de la mentira. Recorre más por menos con Cielo Itaú. Los miércoles puedes cargar la calidad de los combustibles Shell con 20% de descuento con tarjetas débito Itaú Visa Infinity. El mejor por lejos. A veces no hay peor gestión de la que la que uno hace. Eligió ese horario. ¿O por qué eligió ese horario? Para los que piensan mal y después piensan. Hay que ver qué vuelo toma, porque yo sé la hora que llega en un 90%, salvo que ahora esté cambiando a las 11:29. Vos te preguntaste, no le dijiste que le diga Hay Arturo. que ver desde qué origen, de dónde sale. Brillante, por eso llega en ese vuelo. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye y Globo S.A. Bueno. Germán está viendo la posibilidad de hablar con quien lo dirigió. Un lateral izquierdo de la selección de Costa Rica. ¿Quién es? Ahí le digo el nombre. Vamos a ver si nos puede atender. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Haxel Quiroz. Buscale a tu chongo, Pancho. Fue- No te va a decir. Porque el chongo Y porque fue el otra nivel cosa. del chonguismo pues se fue degenerando. Primero el chonguismo. No, pero ahí no puede ser informante nomás. No, el chongo pues el chonguismo pues se fue degenerando. Y ahora en algunos países el chongo dejó de ser chongo. Sí. El chongo tenía otro sentido Otro en el significado. 50 y 60. Después se fue cambiando en algunas palabras el chonguismo. Hoy no es peyorativo. Antes era cuidado con su chongo. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de tus artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada Habla, no tienda online de Casa Rosada. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraí, a metros del peaje. Seguinos en las redes sociales o comunicate al 0181 31 9705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del Saludos a país. la gente de Chipa Rica. ¿Qué vuelo? Estuve rompiéndole las bolas de las 4:30 de la mañana a mi arquitecto y conseguí la información. Oliver me preguntaba qué te pasa, le dije tranquilo nomás. Si eso dijimos nosotros en la final de la Copa fue. Semi- semifinal. ¿Qué día? Semifinal. ¿Qué era? Martes 9 de No, julio. ese que yo entré acá, pero yo confirmé cerrado y Darío me dijo, yo dije acá, él estaba, Darío acá, yo dije caso cerrado y no quise poner caso. Yo le conozco ya todo el Ese arquitecto. caso no quise poner la palabra caso y puse Yo le cerrado. conozco ya todo el Me arquitecto. pude equivocar, me jugué mucho. Yo le conozco ya todo el arquitecto. Tirana, Ángel. Y por eso te digo. Era el 13-14 de julio, hace un mes Domingo 14 de julio. puse. Me jugué las bolas. Entonces dije, sí, ya me estuve jugado cuando venía cerrado. No quise poner, porque el viejo estaba, yo no quise poner el caso. ¿Te acordás? Señor. ¿Es verdad o mentira? Sí, señor, verdad. Es verdad. No quise poner el caso cerrado. Porque es la señora que... 13 de julio veo, señor. ¿Eh? 13 de julio. Sábado 13. No sé qué fecha, pero 13 de julio marca aquí y prácticamente todo cerrado. Se aguarda la oficialización de la APF. Gustavo Alfaro será el nuevo técnico de la selección paraguaya, @FAL 1080 AM. 13:41 PM del 13 de julio del 2024. Más de Caso 47.000 reproducciones. Bueno. Tuvo el tweet. Jugado. Después seguí preguntando. Ya puse cerrado, ¿verdad? Me jugué las bolas. Sí. Porque si no era así, yo mismo me iba a ruborizar, decir, no vas a aprender la lección de tu puismo. ¿Para qué asegurarse que hasta acá? Dicen, para que hasta no esté firmado, no anuncies. Le iba a decir cuándo viene Alfaro. Porque es tema. Hace ruido con tu bombilla Baiza ahí frente al micrófono, ¿qué? ¿Con qué? Tu bombilla de entrerriano es muy ¿Bombilla? buena. Bombilla del entrerriano, muy bien. Y la hierba de San José, deliciosa la La hierba. mejor de todas. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos en todos los supermercados y puntos de venta del país. Ayuda a la Fundación Azoleu. Hagamos un agosto diferente. Pechugona, a todos les gusta. Bueno, en esta solemne mesa voy a anunciarle la hora que llega. ¿El qué está buscando, Víctor? No, no. La hora que llega. Puedo equivocarme, porque el pasaje tiene que haber... Comenzamos con vos. La hora que llega, día y hora.
Viernes 10:30 de la mañana. Equivocado. Atendé bien que te voy a cortar con teja, Ahora sí. Pero vos me estás preguntando como una especie de... ¿De qué? ¿Por qué te aseguras? De acertijo. Te está equivocando. Te está equivocando. Bueno. Vos sos periodista, te dio hasta Navidad. Hasta la Nochebuena te doy. Hasta el viernes no me acuerdo. Vamos a ver. A este le importa un huevo la hora que viene. A mí me interesa porque probablemente va a haber una gran cobertura periodística. No es joda, ¿verdad? Claro. Y la vida no es un acertijo. Los que timbean acertijo. Vos, esto no es una timba. Vos, niño. Sábado, la primera hora, viernes para sábado sería... Viernes de madrugada viene. Viernes de madrugada. Y saben que vuelo viene hasta ahora, salvo que hay un vuelo Copa. Sí, que llega. Fíjate, si en ese vuelo estaría llegando, poner ya, en ese vuelo estaría llegando y poner qué vuelo es, Copa es. Sí, Copa que viene día Panamá. Viene el viernes entonces. Volvemos a ver, la información. Tempranito. Viernes 8:30 como dijimos ayer. Viernes entonces viene. Sí, viernes de madrugada. Viernes te estoy diciendo qué compañía viene. No, está bien, pero era viernes. Como pero no me salió la más. Copa. Sí, Copa. Fíjate si hay Copa. Sí, hay. Sí. Estaría llegando viernes de madrugada vía Copa. Viene de Centroamérica, ese vuelo. Bueno, pero ese viernes de madrugada hasta ahora. Pero tenés que poner niño hasta ahora, ¿O cómo es el horario para no... 4:30 porque creo que 4:28 llega uno todos los días. Sí. Desde Panamá. Ese tendría que ser. Ese. No tenemos los muchos que vengan desde el norte. Ese es el vuelo, ¿entendés? Uno es periodista y está en eso. El otro es de noche y después la otra opción es que venga por Brasil. San Pablo. Repito. Y ese llega a las 10:30 de la mañana. Pancho, a tu arquitecto decirle, tu productor, en principio, el nuevo técnico de la selección llega en el vuelo de Copa, viernes de madrugada o a la mañana, ese vuelo de Copa, que yo no sé el horario. Temple Sport, la marca más grande del país. Síguenos en redes sociales como @Temple Paraguay, Temple Sport. Ya conocés los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo de garantía de Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. No, yo no sé de dónde viene el vuelo. Yo no voy a decir cosas que no sé, no me corresponden si no sé. Yo lo único que sé es que viene viernes de madrugada en el vuelo de Copa. Ese es agregado lo que yo estoy diciendo. ¿Puede cambiar? Puede cambiar. Lo que estamos hablando es que en principio, porque uno es periodista, tiene que informar correctamente, viene en el vuelo, porque ahora pues estamos anunciando. Primero era si era él. Yo creo que ya no se duda que es él, ¿verdad? No. Creo que no, ¿verdad? Bueno, falta el anuncio oficial. Sí. Que yo sé lo que van a decir. El contenido sé. Cállate nomás, Arturo, no digas todo. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales. JMC Paraguay, JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Los miércoles son de Farmacia Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Delivery 627-7000. En Farmacia Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Viernes de madrugada, que sería de mañana ya ese vuelo, ¿verdad? Sí, 4:30 el que llega de mañana, Panamá. Sale las 5 de... Ese vuelo. En Panamá es la conexión de todo. Si puede venir de cualquier ciudad de Estados Unidos, baja en Panamá y de Panamá directo a Asunción. Y viene ese vuelo de Copa. O sea, lo que, repito esto, surge otra manera de venir y eso ya no se nos va a escapar a nosotros. Pero a que estaría llegando ese día, estaría llegando, porque es así, hay cosas que no se decían. Y el nuevo técnico de la selección, salvo que ocurra otra cosa, que hay otros técnicos, no sabemos, porque la APF sigue jugando a las escondidas. ¿Y qué es lo que van a decir? ¿Por qué me hablan en serio? Y sí, para saber algo más. A las 6:25 de la mañana le llamé a la persona. ¿A qué hora? 6:25. ¿Y qué hacía despertar a las 6:25? No, eso yo no le voy a preguntar, porque me dijo llamame a la hora que fuese. Yo le puse, ¿estás seguro? Segurísimo, me dijo. Mira que yo soy rompe, le dije, yo te conozco, claro que soy rompe, me dijo, pero te digo, llamame a la hora que quiera. Y entonces le pregunté, ¿había nombres de ahí? Y me dijo, sí. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Yo no quiero sacar el libreto de lo que tiene que hacer la APF, esa no es mi intención. No, pero un pequeño adelanto chiquitito, no hace falta que... No, pero no, las 3:25 no. No, hablo bien en serio. Ocurre que
¿cómo vos vas a decir por qué se demoró? Antes me decía Tata, lectura comprensiva, me decían todo, lectura comprensiva. ¿Por qué se demoró? Esto pasó en una telenovela. Lectura comprensiva, ¿por qué se demoró tanto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no anunciaron? CIRA es el primer centro de rehabilitación neurológica del país con tecnología de nivel mundial. Cuenta con programas de tratamientos para pacientes con ACV, lesiones de columna respiratoria y más. Conoce más en @CIRA Paraguay al 021-288-7555. Accede a la primera consulta sin costo. Conoce CIRA. No, me queda ahí nomás porque ya... cagar las bolas, romper las bolas, ya está. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ocibeyala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Y lo de Paolo Russo, que entendemos que le dijo Gerardo. Tranqui nomás, Carlos Torreani. A la puta, tranqui, Carlito. Ocurre que, hablamos con Carlos Torreani el domingo a la noche. Ocurre que pueden cambiar, porque a lo mejor hay una intención de que se le va a preguntar en la conferencia todas estas cosas que estamos maquinando, ¿no? Cómo se dio los candidatos. Entonces prefiero callarme. O sea, lo que le diga por escrito. Y si quiere, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué va a ser un monólogo? ¿Alfaro va a hablar él solo? No. ¿No va a permitir preguntas? Yo no hablo de eso. No, yo pregunto. No, yo no hablo de Es eso. una duda que yo tenía. Yo no lo conozco. Yo ahora lo vamos No, digo el esquema de presentación. No. Va a ser... No. Y de vuelta. Vos sos APF. Yo te tengo que preguntar por qué él. Levanta, Víctor Villalba, Monumental. Claro, van a permitir preguntas, a eso voy yo. No. Porque hay conferencias que no se permiten preguntas, solamente hablar. Eso yo no sé. En caso que se permitan preguntas, si se permite en la conferencia, como dice Germán, o directamente va y ya está, y no hay preguntas, claro. Hay preguntas que los colegas y Víctor hace ese va. Claro, tiene que ser, sí. Entonces, lo que yo sé... Bueno, me callo, ya me callé. Ya dije cuándo vendí, ya está ya. Ferropar es con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, teléfono 021-227-37 al 8. Ferropar es a 42 años construyendo contigo. ¿Por qué no estaba cerrada? ¿Qué día publiqué? 13 de julio. El 13 de julio yo puse mi Twitter cerrado. Después comencé a dudar porque me dijo alguien no vaya más a hacer eso. Yo le respondí, la puta, ¿está cerrado ni se dudo? Hasta que no se firme. Y le dije, yo te digo si hace falta firmar. No, si vos me decís, por mí me dicen, no es tu caso. El caso de cualquiera, papeleo. Después hubo una traba, que no es ni traba siquiera, una cuestión de documentación, de administración, que como, bueno, puta, vamos a ver cómo hacemos. Ese pasó en plan... Ese te dije yo a vos. Sí. Ese te dije a vos. Ese ya es secundario. Y ahora tenemos que saber su cuerpo integrante, el cuerpo técnico, como ahí queremos hablar con Elvio Pablo Rosso, que guarda distancia. Y es razonable que Elvio Pablo Rosso guarde distancia y no quiera hablar. Es muy razonable. Porque si está vinculado a Alfaro, es natural. Es natural. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100 disponible en todos los supermercados y despensas del país. 11:41. En Paraguay el clima es inestable y por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @LuomoPY. Bueno, y el campeonato, ¿y juega Jan? Y sí. Así como están las cosas, juega Jan. Solo porque usted me dijo cambio de postura. Claro. Sí, porque ayer usted dijo Yo y estoy en lo mismo. me convenció. Sí. ¿Qué es lo que te convenció? Solamente porque usted me dice... Porque usted tiene la información si de que otra ataja persona Jan. me decía que Jan ataja, yo no Exacto. quiero esperar la planilla, pero ahora me convencí. Porque yo sigo creyendo que por algo Jan fue suplente el fin de semana. ¿Qué quiere decir eso? No, y que ya estaba bien él y no le hizo jugar igual. Esa es mi única duda. Después en elección yo elijo toda la vida a Jan probablemente, pero me hizo dudar. No es muy jugado lo mío. El que me escriben es creíble, No, por 100%. eso yo también le creo. Yo el 100%, que no saca ahora Manolo. Ese fue el riesgo, carajo. Que Manolo diga... Sí, porque la decisión no pasa por... Claro, que ustedes diga ni por Manolo... nosotros. le mira a Aria, le mira a Jan, y uno queda... Espera.
Pero no es el caso. En los partidos clásicos vos tenés que asegurar. Ahí Macio es distinto. Jan se ganó una posición. Arias está, independientemente que haya atajado un penal, no transmitió. ¿Cómo quisiera que esté una escuchando seguridad. a Alexis Martinari ahora en el programa? Y escuche ¿Por lo qué? que dice Pancho. No, pero hay una diferencia. Quisiera darle seguridad. ¿Sabes qué te va a decir Alexis Martinari? Yo no le doy seguridad a Cerro. ¿Cuántos ¿Y vos clásicos? quién sos vos para venir a decirme que no le doy seguridad a Cerro? Te diría Alexis Martinari. Eso es muy fuerte, Pancho. Es lo que Si está en Cerro Porteño, no se si puede está en comparar. Cerro Porteño es porque es un muy buen jugador. Sí, es buen jugador, pero Y le hace- el titular es Jan. Bueno, el titular quieras sí, o no, pero eso y, de darle seguridad eh, no te garantiza ni uno ni el otro. Pueden ser los dos porque está como puede está tener muy bien buena- y yo no tengo nada muy contra buen Arias. partido, puede Es- tener muy mal partido. A lo que voy yo, es que vos dijiste, hay que asegurarse. Como que Y uno sí. ya te asegura, te blinda y el Y otro vos no. sabés que Jan te garantiza No. ¿Cómo un buen sabés? rendimiento. ¿Vos cómo sabés? Un buen rendimiento. Vos sabés que te garantiza, No, porque en los no. partidos clásicos Pero no podés- siempre pero respondió. ¿cómo vas a ver si Ahora, no Arias se le te va a prueba. dar- Sí. Nadie garantiza un buen Ahí está. rendimiento. Bueno, pero espera, no, si no, ¿cómo vamos a entender? Nadie te garantiza. Nadie garantiza, Nadie. pero vos apostás Ahí a está. aquellos que tienen menor margen de error. Ahí está. Que es el caso Richard Ortiz. Richard Ortiz, hoy tenés que evaluarlo a lo que es hoy. Eso es lo que te va a dar. No te va a dar más que eso. El Richard hace 4 años, 5 años atrás, no está más. ¿Te sirve esto? Te sirve. Juega Richard. Puede jugar mal Arias, puede jugar mal ya en el partido de domingo. Nadie puede garantizar eso. Pero ¿quién es el que aumenta la chance de que le vaya bien? Alguien que ya está confirmado, que ya jugó, tiene una cantidad ya tiene clásico. Arias tiene 3 partidos en Cerro. Entonces todavía genera una expectativa, para 5 o bien 6 o tiene. para mal. Pero por eso los entrenadores en los partidos decisivos Claro. juegan los que están confirmados. Y hay un ejemplo que yo, de quién aprendí esto, porque lo seguí. Aunque el comandante no le gusta, porque voy a la Premier, Ferguson, el técnico más ganador del Manchester, tenía 2 jugadores veteranos, el Colorado, Scholes y Hinchy, ¿cómo es? Ryan Giggs. Giggs. Ryan Esos Giggs. tipos jugaban los clásicos. Y yo decía, ¿cómo no juega? ¿Y el ritmo de partido? ¿Y cómo no juega? Pero los partidos clásicos contra el Liverpool, contra el City, ahí estaban los dos. ¿Qué hacía? El resto lo hacía descansar. Y después vos vas entendiendo por qué. Porque garantizan un rendimiento normal, que no van a bajar de 6 puntos. Ya garantiza un rendimiento tanto, no que va a ser la Claro, gran no que va a figura. ser 100%, Se pero supone, te- hay partidos que también juegan, pueden jugar mal. Es el caso que hay una nota con Verón. Hace poco, Carlos, hace poco nomás, lo que hizo Ancelotti. Con Lunin y con... Claro, Entiendo. pero en la finalísima, ¿quién jugó? Claro, jugó... Y eso es lo que yo digo. Courtois, que era una decisión dificilísima. Pero me quedo con lo que, como vos arrancaste la charla, nadie te asegura... No, nada. correcto. Me quedo con eso. Jugó con Courtois. Coste que Courtois venía de una operación y una lesión de 8 meses. Gravísimo. Jugó un partido antes. Gravísimo. Entonces, todo es verso, muchachos, cuando dice ritmo de partido, no dice pretemporada. Mentira. Si no hizo pretemporada, hacerle la pretemporada individual. ¿Quién dice que tiene que ser colectiva? Claro. Esas son excusas nomás. Cuando ganó 2 partidos Cerro, ¿cómo se llama el técnico? Manolo. Manolo se acordó del ausente. No, Ah, no, solo cuando se frenó. Era ese mi punto. O sea, así nomás. de que Ahí sí. Hay de ejemplos. que Jan está probado y Pero ya dijo Ricardo F. Inventando algunas cosas, Manolo, que después nosotros nos vamos a entender según su parecer. ¿Qué quiere decir eso, Ricardo? Y dijo, para que os explicaré si vosotros no entenderéis. Eso tiene que ver la pregunta de Carlos que dice de que no se acordó de... de los suplentes, de lo que no estaban. Cuando ganó. En realidad Sí, de lo que sí. no estaban. Sí, sí. Ahí nos sacó toda la lista. Porque ese parece como el botón de emergencia pero cuando es pierde. pero es recuerda, normal. está fulano. El día que no tenga más excusa en el fútbol, andate. Si no es 2 más 2 no es 4. Entonces siempre vas a tener excusa, siempre vas a tener una explicación. Cuando no tenés explicación es porque andate, ya no está para esto. Todo es explicable en el fútbol. Sí. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Queríamos hablar con Jorge Guas, pero no contesta. Dice que Lorenzo Villalna me dio el número. Porque allá hacía mención el abuelo. El abuelo de Hugo Adrián Hablando de Benítez. Jorge Guas.
Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubisec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés una línea prepaga, te duplicamos los gigas de tu pack. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Acá el otro tema para analizar: ¿juega de Jesús o Melgarejo? ¿Juega Gómez, que recibió todos los elogios de Calito Jara, o sigue siendo suplente? Y Palermo no va a cambiar. No, yo creo que Palermo no cambia. Palermo no cambia. ¿Por De qué? Jesús sí me parece que iba a ir a la línea defensiva, lo de Melgarejo de Jesús. Para mí de Jesús se le saca hoy ventaja por el buen momento también que pasa. Melgarejo es rápido y para este tipo de Era partidos que le criticaban puede ser- porque cambió su equipo. Melgarejo en Mallorquín no jugó bien, pero en el partido No, pasado pero jugó bien. cuando perdió, de perdió la de crítica Jesús, fue porque en- cambió. Al revés, es que está el seguro mallorquino que no jugó de- bien. por lo que No fue jugó bien de de Baez. Jesús y el último Baez partido va- jugó Baez va a bien. continuar. Entró bien. Baez está seguro, porque Baez nadie, está nadie lo seguro. toca. ¿Por qué? Baez está seguro. ¿Por qué? Sí. Y por la ¿Y cuál es tu experiencia. explicación? Te digo la verdad, no le encuentro explicación, Carlos. No, pero ahí Porque por el para mí- nombre, por la experiencia que tiene. Porque- más. Yo no le ya encuentro jugó explicación porque para mí clásico, Melgarejo de Ronaldo. Jesús. Ahora, para mí, jugás un clásico con dos pibes, zaguero central, con dos que uno no tiene 20 partidos de primera y el otro no tiene 10. Por eso yo creo que Baez se va a mantener. Ahí vamos de vuelta, Sí, ahí vamos de vuelta a la balance de Jan y ¿Y de... qué delantero experimentado tiene hoy el Olimpia? Prato. ¿Y después? Prato. El otro es una criatura Sí, también. pero no es por el delantero, sino y cómo bueno, resuelven las situaciones. Acordate, ¿Y de qué manera, acordate la presión. ¿Pero de qué manera lo probás, Carlos? Y sí, hay que Jugando. ver, yo no puedo decir nada No, porque pero jugando. no le tenés en el día a día, no Está bien, sabés. pero- Ahora, si tienen carácter ambos, Claro, van a y jugar. y por eso. De eso no Yo hay hablo duda. de lo futbolístico. Pero nosotros no podemos decir todavía si no lo Claro, vimos. pero de lo futbolístico, yo tengo que decir, lo futbolístico para mí, esa dupla central, para mí me gusta más, me convence mucho más que con Baez, por más que tenga experiencia, todo lo que quiera. yo voy a- Ahora, quizás desde el carácter y la personalidad, bueno, eso habría que verlo, porque no lo conozco, sinceramente. Es clásico. Digo, Sí, por eso, eso. si yo soy técnico y tengo que jugar un clásico, ¿a quién apuesto? ¿Apuesto al que no tiene experiencia jugando muchos clásicos o apuesto en todas las posiciones aquel que ya jugó clásico, ya sabe lo que es? Apuesto al que tiene experiencia, porque es clásico. Sí, hay muchos Después entrenadores sí- que hacen eso, Después sí. si En podés, Olimpia. si perdés, bueno, En perdiste. Olimpia, en Pero Olimpia. después no va a estar la Pero excusa de que con ese perdiste. criterio tiene que jugar Gómez y no Franco. Y sí. Y En, bueno, ese, sí. en ese clásico hay Cerro. que ser coherente. Pero Cerro va a debutar, el clásico debuta en Diego Olimpia. León en Cerro y Diego León en Adrián Cerro. Benítez en Olimpia. Eso debuta. Pero Claro, el tema, León- Carlos, es que lo que viene rindiendo Olimpia no da como para cambiar, por más experiencia que Por haya fin esperando. encontró el equipo. famoso ¿para qué Incluso, tocas? Era ¿para qué Derly tocas? González estando bien, hoy nadie discute que sea suplente. O a Palermo le puede No, generar si, alguna si duda. estuviera bien, jugaría Derry, Jugaría Derly. no tenga duda. Sí, estaba bien, pero no está bien. Pero aún ganando los Pero últimos no tres importa, partidos, no jugando tiene- bien. no- el jugador- Le iba a juega- buscar el técnico el el lugar ju- en el el equipo lugar- para meterlo. Al que sabe, ¿Y a quién vos le sacar? pones. Y ese era un problema de... Podés sacar que- ¿A quién saca quien Carlos? quiera. Porque el equipo está rindiendo muy bien hoy. y- No, él no, Sí, porque para él mí no cambia el llegara- dibujo, él juega si- siempre si 4-4-2. llegara a estar- Yo no estoy de acuerdo que está rindiendo muy Bien, Derlis, yo le saco a Prato. Si está bien, yo le saco a En Prato. Y detrimento juego. de Prato y Claro, Yo ponelo claro. 11. Sería él, si En soy el detrimento técnico, de si Prato hay y uno 12. que le tengo que sacar es a Prato Así del mismo. equipo. Si está bien. Otro, está bien, con buscar- referencia a la buscar cómo jugar. experiencia, si los chicos te muestran que tienen carácter, le vas a poner. No Claro. pesa, no es determinante. Pero si tenés duda, entonces elegís al más experimentado. En caso de Franco, Franco con Gómez, que lo que te da Franco no te da Gómez. No. Entonces, Y lo que te da Gómez no te da Franco. Eso pesa. Y yo creo que Franco es el jugador que le cambia el ritmo a Olimpia. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Supongo que Palermo, que lo va a poner, para mí no cambia. Si está ganando su equipo y quiere pelear la media cancha, Gómez a la cancha. Tener tu Marcos. casa propia ya es una realidad. Con Bancopp tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9%, así cumplir tu sueño de construir tu propio espacio como siempre quisiste. Bancopp crece desde la Toda la raíz. presión encima va a tener Cerro, juegan su olla. Manolo sabe que hay cuestionadores ya permanentes. Manolo dijo vocero. Le pudo haber alcanzado tocado al que lo dijo. Hay voceros, dijo, ¿verdad, Sí, Víctor? así mismo. Y están los que van con una intención y dice, a ver si aguanta
a ver qué puede pasar terminado el partido, porque Cerro se juega en el partido mucho pasado. en este partido. Los dos se juegan mucho, pero estamos hablando de las frustraciones que tiene Cerro jugando en su cancha ante Olimpia. Es más Cerro, ¿no? El Cerro es más fatalista que el olimpista, ¿no? Olimpia, si pierde, es un equipo joven, muchos jóvenes, vendimos mucho. Cerro, si pierde, van a pensar más de lo mismo, estamos fuera. Cuando no es así, porque uno mira, y Cerro hizo un mal partido para decir el resultado contra General Caballero, pero está a un punto de la punta, no sé cuál es la desesperación que pueden tener. Pero Cerro pues, es una cuestión política, no solamente claro, futbolística. por eso te digo. Entonces, si dice Manolo, hay voceros, y él fue contratado por esta comisión directiva, traído por Jubero, porque es la lectura que hay que darle. Entonces él dice, ahí están los francotiradores, se dice. Sí. Entonces ya Víctor contaba que uno se puso de espalda, que a los chiquilines le mandaban a la mierda, etcétera. Perdón por el término. Sabe también Manolo que es una cuestión política. Porque aquí le trajo esta comisión directiva. Y esta comisión directiva, él ya estuvo en Cerro. Años atrás que le trajo Jubero. Y Jubero gerente de Cerro. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y saber que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Robbie Locker, además estés donde estés, más información al 0982-23-23-23. Así como hay un grupo que no es politizado, de hinchas de Cerro Porteño, que no tienen nada que ver con política, que también no les gusta el... Contame otra de película. No, Qué que ingenuos. al hincha común Arturo no le convence Manolo Pero el hincha del todo en los últimos el partidos. hincha común no va con las pancartas ni con bombo frente con la concentración. ¿Vos crees que el hincha común se reúne, el hincha y va con un bombo a decir, ese no es el hincha común? Para mí, respetándole, para mí ese hincha no es común. En donde sea. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda, Hugo Saludos, Peta? pa. Súper, todo bien, todo en orden. Bueno, Hugo, contanos lo de Juan, contanos de Gol Espínola, contanos. Bueno, ahí ya está en Belgrano, viajó a Curitiba, estaban viajando, creo que, bueno, habrán llegado ya, ¿no? Y bueno, pendiente y expectante también a cómo le va en la Copa, ¿no? ¿Y no sabes si juega ante Paranaense? Creo que no, creo que este partido no le va a poner todavía al profe, pero contra Huracán creo que ya va a estar. ¿Cómo se dio la sensación que tuvo Juan? Porque tiene recorrido ahora y va a tener en Belgrano. Contanos lo suyo fuera del partido hoy. Contanos lo de Juan. ¿Cómo se dio? ¿A qué te referí, Arturo? No, ¿cómo se le da a él el futuro en Belgrano de Córdoba? Digo, a él personal. O cómo se le da. Y bueno, fue ahí a trabajar y a poder sumar minutos y bueno, tener la oportunidad que no tuvo en Olimpia, ¿no? Y con relación a él, a lo que viene para Juan, ¿tiene perspectiva de selección paraguaya? ¿Qué te dice Juan? Y mira, lo que me dijo él fue que está muy bien ahí, está contento, que le recibieron muy bien y que con esto él va a recuperar su nivel y va a estar arriba otra vez y bueno, por ende va a estar en la selección, esperemos, ¿no? Claro, yo te preguntaba, Hugo, estamos con Hugo Peta porque respondió muy bien cuando Olveira se lastimó y perdón que vaya mucho atrás, tiempo atrás dijo Chiqui, sí, yo lo quiero a los dos, cambió técnico, se quedó Olveira, tiene Juan, por eso te preguntaba las perspectivas de vida futbolística de un jugador es estar en la selección nacional. Total, y para Juan es muy importante eso, Arturo. Juan quiere estar siempre en la selección y él siempre de chico, él dijo que siempre soñaba con eso y bueno, que la selección es algo importante para él. Y bueno, hicimos todo lo posible de conseguirle un club, el equipo de Belgrano hizo un gran esfuerzo también para contar con él y bueno, ahora él está ahí, está trabajando, está bien, se siente cómodo, le recibieron muy bien, entonces yo creo que va a tener la oportunidad que no tuvo y bueno, por ende va a demostrar la calidad de jugador y bueno, esperemos que esto siga creciendo también para él y bueno, ver otras oportunidades también en el futuro, ¿no? Claro, queríamos hablar con Juan, no lo pudimos hacer porque usando un término suplente en Olimpia, ahora en Belgrano no aparece titular y hay que tener paciencia ahí, Hugo. Sí, no, pero yo creo que está todo bien hablado y planificado. Tampoco hay que entender que Juan viene de
no jugar mucho tiempo también, y bueno, creo que lo van a llevar de a poco también y se tiene que incorporar con el equipo también, la forma de juego, el estilo de juego. Yo creo que las prácticas le ha ido muy bien también, me ha comentado, así que bueno, tenemos muy buena expectativa y bueno, esperando a su debut también y que tenga un buen debut y bueno, por ende también pueda afirmarse en el puesto, ¿no? Mañana va a estar en el banco. Y creo que sí. Sí, va a estar en el banco mañana. Sí. Va a estar en el banco. Lo que tengo entendido mañana, pero contra Huracán yo creo que estaría atajando, ¿no? Contra Huracán. El puntero del campeonato. Puntero del campeonato, Huracán. Y bueno, se pelean, están todos ahí muy cerca. Están. No, está bien, pero digo, lo que significa para el mismo Huracán, la motivación, a eso voy. Obviamente, van a jugar de visitante en una cancha difícil, creo que bien. Un escenario ideal para él, ¿no? Le gusta esos tipos de partidos. Y bueno, ¿y Brian cómo anda? Bien. La verdad que ya tuvo sus primeros 45 minutos, se sintió muy bien. Quiso seguir jugando, pero le dijeron que 45 minutos nomás, así que están llevando de a poco también, pero bien. No sintió nada. Por suerte ya está también para ser tenido en cuenta por el profe, ¿no? Hugo, justo eso te iba a preguntar, si para el clásico él volvería a jugar en reserva o ves alguna chance de que integre la nómina de convocados para la primera. No, la verdad que no sabría decirte, ¿no? Si va a estar convocado, pero él ya está bien, ¿no? Él está bien, se sintió muy bien también, no tiene ningún tipo de miedo, de molestia, nada, ¿no? Solo que lo quieren llevar despacito, ¿no? Aparte la herida también se curó bien y por suerte tampoco no fue una lesión muy grave, pero sí tuvo su proceso de curación, vamos a decir, y bueno, eso le tuvo afuera por mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que si no está en ya va a estar en el próximo. Y bueno, Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo, lo mejor a tus representados. Gracias, Hugo. Muchas gracias a ustedes también, un gran abrazo. Gracias, Hugo Peta. Una fiesta mágica cargada de emociones para los más pequeños de la casa. Visitar nuestro show Rumbo Yanni Esquina Músicos del Chaco con horario especial mañana jueves 15 de agosto de 10 a 18 horas. Venía a conocer la mayor exhibición de juguetes, bicicletas y mucho más. La gente sabe. Viajó Ramón Sosa. Ojo. Rumbo a Nottingham. Para lo que será este gran paso en su carrera. Y lo que estaba esperando, ya está la última parte forzando porque ya estaba hace rato aguardando esta oportunidad. Él ya queda vinculado. Sí. Y el que le rechazó el ofrecimiento es donde iba Miguel Almirón. Al Charlotte. No aceptó. No casi dice no, esa plata no. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días de Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Era suplente en Tigre. En San Lorenzo. Ayer en San Lorenzo, perdón. No entró. Y escuché que ¿cómo se le va la pero el comentarista no le fue muy bien en los partidos anteriores. No está muy conforme con Romagnoli. No lo tiene en cuenta. Por eso no lo tiene y pone a un 9 que no es 9 en realidad, jugando en ese puesto. ¿Y esa pelota que se le da al arquero cómo es? El arquero mató el gol. Sí. Altamirano. Y en la semana. Espera un ratito, Víctor. Segundos seguidos, ¿verdad? ¿Sabes lo que tiene Dito Luillano? Esos términos. Vende. Atención, capeteños de la Ruta 2, llegó la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista para cuidarte el bolsillo, kilómetro 21 y medio, esquina Monseñor Darío Céspedes. Los mejores precios y la mejor atención. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Ese gol, Germán, fue rarísimo. ¿Qué dijiste que mató? El arquero mató. ¿Sabes por qué no? Es que el arquero no piensa. Tiene que actuar. Espera un ratito. Espera, explícanos, Germán. Yo no puedo. ¿Al arquero de quién es? De San Lorenzo. San Lorenzo. ¿Quién era de Ferro y lo compró San Lorenzo. ¿Quién edad tiene? Altamirano. Jóvenes. ¿Y por qué lo llevaron? Y porque él había tenido muy buena campaña anteriormente. ¿Qué quiso hacer el arquero? Y tiene... ¿Es capitán? ¿Pero qué quiso? ¿Por qué le entró el gol? La quiso agarrar.
Y si acá Vito ya lo que decía, vos estabas ahí. No, y mató el gol. ¿Viste? No se Encima- puede. encima estaba mejor No San se Lorenzo puede, y amigo. el Uno error del sigue. arquero Le estaba diciendo Es que verana. en todo el partido fue San Lorenzo mucho más que Mineiro. Fue la primera clara de Mineiro, gol Gol. de Mineiro. Sí, aparte me gustó ese San Lorenzo primer tiempo, intensidad, Sí, corría, sí, metía, sí, estando bien. Así que mató el gol. ¿Qué dijiste? Mató el gol. Y mató como el gol. dice Y es Víctor, responsabilidad el que hace de él el que haya gol, empatado. Espera. el que hace el gol Es Cuello, verdad. ni siquiera es 9. Está al 28 años, pero mató el gol, veo. Víctor le dijo eso. No la sé. Pica, quiere agarrar No y la puede saca para el matarle el gol. costado. No picó. No picó. Quiso agarrar el aire cuando y cae completa. pone una mano delante, así hace. Y ahí por eso se le escapa la pelota. Qué y ahí locura, o sea, la Vito, vos tenés que reacción- tranquilizarte, Vito, por eso terminó juvenil. Culpa de los entrenadores arqueros, decía Cayetano Real, esta jugada. Y los centrales estaban Porque sacando los mocos. lo... Los centrales estaban sacando los mocos, nadie los fue a respaldar. Porque entrenan para que le pegue a la pelota, no le pega más, dice que no le enseña más a atrapar la pelota. Cayetano se enfermaba con eso. Tengo una anécdota de sacarlo. ¿Sí? De Lechuga Roa. ¿Se acuerdan de la selección argentina? Sí, ¿Y por qué no toman un café y No, cuéntanos? cortita, Arturo. Se va. ¿Se acuerdan Él era cuando- arquero del Mallorca, cuando yo ídolo, tengo, campeón, finalista de todo de la Copa Europea y se va al Manchester. Entonces el entrenador dice, bueno, yo te quiero ver antes de contratar. Antes pasaba así, se fue 20 días. 20 días haciendo entrenamiento de arquero. Entonces le peloteaban y el tipo agarraba. Y venía en inglés. Y él hablaba en inglés, no entendía un joraca. Entonces viene un traductor y dice, no agarres más. Pero ¿cómo no voy a agarrar? Si yo no agarro, doy segunda jugada, le doy el chance al delantero. No, vos rechazame, los defensores tienen que hacer ese trabajo. No querían que tome la pelota. Le tiraban centro. No tenés que salir. El área es de los defensores. Vos simplemente atajás de palo a palo y sacás las pelotas. Imagínate, escuela inglesa. No quería que agarre la pelota. Y él agarró y dijo, no. Y al final después no se hizo el pase y él se quedó en Mallorca. Pero en Inglaterra, en el Manchester United, el entrenador del arquero le decía que no tiene que agarrar la pelota. Tiene que rechazar, mientras más lejos mejor, y que en el juego aéreo es de los centrales y no del arquero. ¿Eso fue cambiando con el tiempo? No. Y pero hoy ve los arqueros diferente ingleses, estilo de- juego aéreo no tienen, no sale. No sale. Hoy los arqueros... Ahora el de tomar sí. Hoy pero- los arqueros dan más rebote que atrapar. Claro. El primer concepto del Sí. arquero hoy es pegarle a la pelota. Es atajarla, no agarrarla. Ahí te dice Atajarla. que la pelota Y aquí viene, para graficarle viene al- doblada, viene al moviéndose, oyente, toda sí, la excusa que al quiera te oyente dan. que no vio la Yo no jugada sé que nada está, de excusa, porque estamos hablando de una jugada que el oyente no vio, entonces tenemos que Sí. graficarle vuestro Pero radio. claro, ¿Qué hace el arquero de vos me San dedicas Lorenzo? a mí, vio. No, pero acá hablamos todos, ¿Por qué explicamos me cómo se fuera dedicas todo. a Y mí? yo no sé ¿Qué si los te oyentes pasa? vieron, no, para los que vieron la jugada, A la ¿cómo es que puta. qué es lo que hace el Acá arquero? le pegó, Acá le pegó. Esas pelotas que vos decís, es fácil. No, pero ¿qué es lo que hizo para el oyente? ¿Qué es lo que hace el arquero? Él busca Mala embolsar posición. una pelota No, y no dice claro, la quiere que- embolsar, pero no con Contar el que el remate cuerpo es una atrás. pelota que no es venía cruzado, fuerte. sabía- No era No fuerte, venía no fuerte era la fuerte. pelota, era Y una- tampoco era que un venía moviéndose centro- mucho. Era un remate cruzado, digamos. centro. Entra Bueno. centro arco. Bueno, ese que Y se le escapó, se Real, confió. Real. Reali, jugaba en Independiente Rivadavia. Juega muy bien. Mendoza. El chiquitito. Mira, po, ese va a ser uno tipo Julián Álvarez. Ese va a ser, ¿qué edad tiene? Más que Julián. No, va a ser como Julián. De ahí se fue a River, después Julián Álvarez hizo 6 goles en una copa, Sí. seguía haciendo goles Julián y se despegó como loco. Pero Voy- futbolísticamente me parece mucho al que está en Libertad que juega con 16 Guaraní. años. ¿Eh? tiene Reali. ¿Adrián Alcaraz? No, el volante, el argentino. Bautista Marlene. Merlini. Es de ese estilo. Pero más apretador, pero así picante, en cara. ¿Qué edad tiene? Pero no es lagunero. 16 años. No, constante. Jugaba en Independiente Rivadavia. ¿Y después? Lo Antes compró ahora. jugó en La Plata. En, ¿Y después? Sí, jugó siempre en el ascenso. Aquí Siempre Everton jugó. de La Plata, Cambaceres. ¿Y después? Primera B, primera C, Federal A jugó. Sí, de ahí Entiendo salió. que saltó a la fama en Independiente Sí. Rivadavia. Que ahí Él le ascendió hacían con Independiente y ahora lo compró San Lorenzo. ¿Y a dónde va a ir a Europa? Juega muy bien ese chico. ¿Cómo se llama? Gimnasia Jujuy también. ¿Cómo se llama él? Altos Hornos Zapla. ¿Cómo Se se llama Matías Reali. Reali. Ese va a ser transferido en menos de... Juega bien, sí. Yo creo que ahora luego, para el mercado, ya ahora, lo que viene se va a ir. Queridos oyentes, si alguno de ustedes ya desafilió la queja mutual y por alguna situación ya no pudiste pagar tu ahorro para jubilación, hoy te damos la opción de ponerte al día. Aprovecha este agosto, escribirnos o llamanos al 218-4000. Queja mutual. Queda 35 el segundo tiempo. El árbitro le mira y mira. Cierra el ojo. No, mamá, hijo. Se armó un quilombo. ¿Sabe qué habló Francisco? No. No. Niño. No sé, ¿qué partido? No. ¿Carlos? No. ¿Vos? No, 35 el segundo tiempo. ¿Eh? Para Naquelito será. Sí, no, yo no le conozco a todos. No, el árbitro paró. Porque dijo, yo no me quiero ruborizar. Sí, no me digas. Sí, señor.
y dijo basta. Abro la acción. Sí. Y dijo terminó todo, vámonos. Parece que fue así, salvo que haya leído mal. El rumano, Chauchejo. El mismo, Darío. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años, 11.000 kilómetros, 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas, retírala en cuotas de $299 o al contado desde $33.990. Financiación propia del Grupo Garden. Más info en nissan.com.py. Excursionista contra Fénix. Primera de Argentina. El 8-0. Ahora entendí. ¿Qué Sí, lo sorprendió. No, pero eso es, dice que se dijo él, basta. ¿Y quién se enojó, Arturo? ¿Y vecino? El equipo que iba perdiendo 8-0 se enojó y dijo, ¿cómo vas a terminar el partido? Tenés que seguir. Porque ¿Se entendió? leen por lo que dice en referente a lo que sería la apuesta. Terrible, dice que el árbitro de cómo basta, dijo. Era muy evidente. Ya además, 8-0 estaba. Sí, Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, coches y perfumes, todos locales, casas centrales, Subellana, Casero y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731, Wilmar Mejor los SRL. apostadores le pusieron, claro, y el referee Lenan, un caso muy singular en la Argentina. Basta, dijo el referee. Dijo, acá no aguanto más, dijo. Cuando el dolor llega, Quitador Forte se activa, acción analgésica e antiinflamatoria. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias desde Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. El pasado martes la reserva de excursionistas vapuleó a sus pares de Fénix. Le goleó 8-0 en condición de visitantes. Y se prendió a la pelea por los primeros puestos en el campeonato de tercera en la primera vez. Lo llamativo es que el árbitro del encuentro tomó la decisión de finalizar a los 36 del segundo tiempo. Perdón, me equivoqué por 2. El reglamentario, ya con el marcador abultado. Tras el vergonzoso resultado, la comisión directiva de Fénix tomó la decisión de desvincular al cuerpo técnico y separar a algunos jugadores del plantel. Desde el club no cuentan con pruebas para comprobar de manera fehaciente que se trataba de tema de casas de apuesta, pero trascendió como sí, terrible. Pero todo lo sí abrió una Argentina. investigación al caso y se elevó la denuncia a AFA. Sí, terrible. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas con salidas rotas importantes, no hay tal acceso sur. Contactar al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la Y vida. habla del técnico y de los jugadores. Quilombo ahí. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales desde hace 10 años. Detrás de la tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Gerardo, si no puede atender Daniel Campos, decirle a Gerardo, puntuala Daniel, es el caso de Almirón. Sobre su transferencia, si puede respondernos, por favor. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y ganá con vino Santa Elena. En un año los clubes pueden ser en Argentina por ley ya. Sí. Sociedad, mi ley ya dijo, dentro de un año se va a aprobar. Y está bien. Tendrá al gran mercado mundial, ya queda. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también ya en Lambaré, así que en Lambaré esquina Testanova, con descuentos la atención personalizada que nos caracteriza. En cada camino hay un automóvil Supli. Queríamos hablar con Daniel Campos si puede sobre el caso de Almirón. Yo que decía esto porque cuando venga el técnico va a ver que Almirón está para ir y no ir. Que el Ramos Sosa se fue y va a volver. Que tiene que ver el tema de Enciso cómo está. Ayer decía en el Echa... Así que se pierde el primer partido de la Premier, Aldave nos decía eso, y que para la próxima semana ya va a comenzar a trabajar normal. A disposición de la selección. A disposición de ¿verdad? Brighton y la selección a partir del lunes. Aldave. Porque se perdió la... no fue el calambre, entonces. Claro. No, él dijo que más bien necesitaba un reacondicionamiento físico. Porque no hizo pretemporada. La situación de Julio Enciso, ¿cómo está la evolución de Julio, Pedro, por favor? No, bien está Julio, lo pasa que vino de una seguilla partido entre Copa América y las Olimpiadas, que donde él casi no paró y claramente cuando llegó con el club vieron que no estaba al 100%, se perdió la pretemporada, entonces lo están reacondicionando un poco para que vuelva. La idea es que ya la semana que viene esté entrenando y después ya a disposición del técnico.
Ahora, con relación, claro, es una muy buena noticia. Ahora, con relación a la selección paraguaya de fútbol, de hecho, todo a entender que Alfaro el viernes llegaría al país, Gustavo Alfaro, para asumir la conducción técnica de la selección. Con referencia a eso, Pedro, lo de Julio Enciso, ¿llegaría para los partidos ante Uruguay y Brasil? ¿Qué te comentó el jugador? Él está bien, claramente no está entrenando porque lo están reacondicionando. La verdad que vino con muchos partidos, golpeado del último partido que salió, casi sin vacaciones, sin una preparación física, y la Premier League es muy exigente, o sea que al principio, claro, Julio quería jugar, quería entrenar, quería estar a disposición, pero bueno, después con el correr de la hora entiende que necesita ponerse bien para poder afrontar lo que viene. Claramente que si lo convocan y no hay ningún imprevisto, va a estar. Es un pensamiento mío, simplemente yo creo que Julio Enciso va a estar, es un jugador distinto, el distinto que tiene la selección, de mucho futuro, Pedro. Para mí, si es que es Alfaro, de hecho es el técnico de la selección, creo que lo va a convocar, ojalá se recupere, porque es un excelente futbolista. Ahora, con relación al Lescano, ¿lo vas a transferir, Pedro? ¿Hay posibilidad de transferencia o no? Sí, obviamente hay que ser cauto porque no tengo nada concreto todavía, pero hay unos sondeos. Estuvimos inclusive viendo con la gente de Libertad la posibilidad, estamos viendo, queda mercado todavía, quedan 3-4 semanas. Así que la idea es tratar de colocarlo en Europa, y si no, bueno, seguirá trabajando, pero la idea es que él siga los pasos de Julio, de Enzo, que pueda seguir progresando en la carrera, obviamente en conjunto con la gente de Libertad, ¿no? Compañeros. Pedro, ¿el fútbol italiano podría ser su destino? Sí, podría ser. A ver, no hay mucho fútbol que puedan pagar, que a nosotros nos interese también, porque la verdad que es Italia, Inglaterra, España, donde él pueda seguir creciendo deportivamente. Porque más allá de la transferencia, la idea es hacer una carrera. Lo que pasa es que muchas veces uno no tiene mercado y trata de salir a donde puede, pero bueno, en ese sentido con la gente de Libertad siempre trabajamos bien, y ojalá que con Rubén pase lo mismo, ¿no? Siempre la condición que pone Libertad es quedarse con un 20%. Así sería la negociación si se da también lo del No, veremos. Primero vamos a ver qué club realmente está interesado, y después veremos si es 20, 10, 50. Ya en el momento de cuando ya está el interés concreto, al juntar las partes, ahí se ve cómo se va hilvanando la operación. Pero claramente que cuando un mercado es interesante, bueno, Libertad negocia bien. Tiene el 50% de Gómez, que se vendió, otro tanto de Julio, que si Dios quiere se va a vender también. O sea que eso se ve en el momento. Pero ¿y qué tan posible es en este mercado, o más bien para fin de año, lo del Lescano? Vamos a ver, la idea es cuando sale. Yo creo que puede ser ahora, él está en un buen momento. Claramente no ir a los Juegos Olímpicos le resta un poquito el escenario de la Olimpiada. Claramente levanta el precio y el estatus del jugador, pero él tiene condiciones, joven. La idea es que sea ahora. Pedro, ¿el 20 lo van a intervenir a Enzo González en esa fecha? El 20, sí, el 20 lo van a intervenir en Manchester. Él está muy bien, está trabajando en el club, está haciendo para que se desinflame bien la rodilla, está haciendo algunos trabajos de fuerza, no de fuerza para no perder el músculo, dentro de lo que se puede, ¿no? Con una rodilla rota. Pero el 20 ya tiene la fecha, ya tiene todo el programa de operación, y el club le puso todo a disposición de él, así que estamos, dentro de la desgracia, estamos contentos, ¿no? El tiempo de recuperación, 6-7 meses, ¿estimás, Pedro? Y sí, después ya está la evolución de cada jugador. Lo normal, entre 6 y 8 meses, después ya depende de cada uno. Pero es paso por paso. Ahora es lo importante es la operación, y después iremos por la rehabilitación, y paso por paso se pasa más rápido que si uno piensa cuándo falta o cuándo no falta, ¿no? Pedro, volviendo al principio, a lo de Enciso, y para que quede claro simplemente, repasando ese tema, él no es que esté lesionado, sino necesita un reacondicionamiento físico, y solo se perdería en la primera fecha de la Premier este fin de semana. Después ya estaría jugando normalmente. Así es el tema, ¿verdad? A ver, Julio terminó lesionado el último partido, terminó con una calambre, con
la rodilla golpeada, con un montón de... jugó casi todo entre los amistosos previos de la Copa América, que fueron 2 o 3, más todos los 3 partidos de la Copa América, con una semana y medio, más los 4 partidos de la Olimpiada, casi sin descanso, quedó como un cuerpo de un jugador que viene a una competencia que está dando el máximo. Claramente que una lesión grave no tiene, pero tiene un cúmulo de trajín del cuerpo, o sea que lo van a parar. Pues, lo pararon de hecho y ahora va a empezar a trabajar la semana que viene. Después si lo va a poner en la segunda o la tercera fecha, veremos. Es un entrenador nuevo. Si estaba el otro entrenador, te digo que sí, pues, o puede ser más fácil porque lo conoce. Ahora hay que ver cuál es la idea de este entrenador, si que esté 100% físicamente y que por ahí empieza a entrenar, tenerlo 2 semanas, la segunda, la tercera, pero él entrenando tiene que estar la semana que viene. Sobre ese punto, ¿no llegó a haber por allá un interés de su ex entrenador a llevarle al fútbol francés? Porque últimamente está llevando a muchos conocidos suyos de Serbia. Sí, tenemos algunas cosas. Lo que pasa es que Brighton es un club que no se va a desprender tan fácil de Julio y veremos, también queda mercado, puede haber alguna posibilidad, pero no nos ilusionamos tanto porque Brighton es un equipo que vendió por mucho dinero, o sea que no tiene necesidad de salir al mercado a vender, es más, está comprando este mercado, o sea que vamos a tomarlo con pinzas. Yo voy a viajar a Inglaterra la semana que viene y veremos ya si hay, pero sí, Julio tuvo muchos ofrecimientos, pero lo normal para un jugador de la calidad de Julio a los 20 años, ¿no? Pero nada que podamos tomar en serio como para ir a presentarnos en el club, ¿no? Hablando del mercado, como conoces mucho el fútbol inglés, ahora acaba de hablar también Fassi, sé que no trabaja contigo Ramón Sosa, pero la importancia de la llegada de otro paraguayo más a la Premier. Recién habló Fassi también en conferencia y decía, era más bien un deseo el jugador, ya no quería que estar aquí en Talleres y definitivamente se cierra lo suyo para el Nottingham. ¿Te llegaron a hablar también por allí un poquito en el mercado inglés, algo de Ramón Sosa o no, Pedro? Sí, es un jugador que todos conocen porque estaba triunfando en Argentina. Con Ramón hablé después de la Copa América, después de que terminó la Copa América, cuando estaba con Julio, tuvimos unos días ahí hablando. La verdad que no es tanto como dice él, que no tenía más, no voy a salir a defender a Ramón, pero Ramón ya había cumplido un ciclo, Talleres, y era su momento. Él tiene 25 años, a veces los clubes tiran mucho la cuerda. La verdad que vaya a un club como el Nottingham Forest, un club histórico de la Premier, que ha ganado inclusive Copa de Europa en su década, pero es bueno que haya jugadores de Paraguay en el máximo nivel. Quiere decir que después cuando vayamos con la selección vamos a tener jugadores entrenados al máximo nivel y compitiendo al máximo nivel. Y Ramón no es la excepción, es un buen jugador, rápido, a mí me pone contento. Todo el mundo ya lo conocía, pero siempre está la duda, que por la edad, que ahí compran jugadores más jóvenes, pero bueno, el Nottingham se decidió y bienvenido sea por Ramón. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar a esta entrevista que no pudimos preguntar? No, nada, la verdad que no. Pero bueno, te mando un saludo y a las órdenes. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Esto decía Pedro Dave ayer en el Extra y hoy le volvemos otra vez a poner al aire, consideramos muy importante arrancando lo de Enciso. Lizzy Ayala, ¿cómo te va? Contanos lo de Catedral, contanos, Lizzy. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo para vos y todos los oyentes. Hoy nuevamente queremos contarles los beneficios que pueden encontrar en Farmacias Catedral, porque hoy día miércoles tenemos la edición de nuestros descuentos reales que van siempre con descuentos súper altos, hasta el 50%, siempre con todos los medios de pago y siempre en todos los canales de venta. Si bien Farmacias Catedral realmente tiene descuentos de lunes a lunes, los días miércoles es clave porque los días miércoles no discrimina por forma de pago, no discrimina ya sea por cooperativa o por banco, realmente aplica con todo, con lo que pagues, ya sea con efectivo, ya sea con tarjeta de crédito, de débito, QR, lo que tengas. Los días miércoles realmente ingresan todas las categorías con descuento, ya sean desde medicamentos, de cuidado de la salud en general, ya sea también dermocosmética, perfumería, cuidado personal, que es realmente lo esencial que no puede faltar en el hogar, realmente también sector de pañales para los papis que puedan realmente aprovechar. Entonces hoy día miércoles tienen realmente oportunidad de aprovechar estos descuentos, hacer su listadito, ya estamos realmente mitad de mes, nuevamente mitad de semana, entonces es importante que realmente podamos cargar el carrito con lo que necesiten hoy en Farmacias Catedral. Y reiteramos, descuento de hasta 50% y con todos los medios de pago. Esto es muy importante remarcar, Lizzy, ¿verdad?
Así mismo, Arturo, es con todos los medios de pago, y cuando hablo en todos los canales de venta me refiero ya sea yéndote a cualquier sucursal a nivel país de Farmacias Catedral. Ya tenemos más de 140 locales, ya sea también llamando a nuestra central de delivery, que es el 627-7000, o también escribiendo directamente a nuestro WhatsApp, que es el 0982-927-610. Estos descuentos también aplican en nuestra página web farmaciascatedral.com.py. Van a encontrar directamente ahí un catálogo online donde van a poder también realizar su compra, seleccionar la sucursal más cercana, ya sea si quieren hacer por delivery o pick up. Entonces las oportunidades están, las ventajas están, solamente le invitamos a todos a que puedan aprovechar hoy y elegir a Farmacias Catedral con los descuentos reales. Gracias, Lizy, muy amable, aprovechemos con Catedral. Muy amable, Lizy, gracias. Gracias, Arturo. Chao, chao, gracias, Lizy Ayala, el representante de marketing de Farmacia Catedral. En la web del APF hay seguridad, ¿qué es lo que manifiesta? Sí, hubo una reunión de coordinación y seguridad de cara al Superclásico, y también dice el informe que tocaron en lo que se viene Paraguay-Brasil el 10 de septiembre. En representación de APF cita al licenciado Javier Díaz de Vivar, vicepresidente, estuvo Michel Sánchez, estuvo Luis Canonikov, y en representación de seguridad Bernardino Caballero y Eliseo Gaona. No cita a quienes estuvieron del lado de la Policía Nacional, pero se nota que fue para varias personas. Ese para clásico, ¿no? Clásico y Paraguay-Brasil, los dos partidos cita. Paraguay-Brasil ya se viene. ¿Y cuánta gente de Brasil va a venir? Y el lugar visitante es 1.700 lugares, hasta ahí pueden ¿El preferencia E? Sí. Todavía no salieron las entradas, dicho sea de paso, pero es el sector visitante. ¿Y la entrada para el clásico ya están? Entrada para el clásico, ¿Y sí. quién en Cerro puede decirnos cómo es el tema? Y si Malte nos atiende, también nos puede responder el caso de Olimpia. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer, Salud y Belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con Recuperar y logra lo que te proponga, calidad Fapasa. En agosto, comprando un Smart TV te llevas la camiseta oficial de la selección paraguaya directo y sin sorteo. Comprando otros productos puedes llevarte termos y auriculares edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albi Roca. Con cubiertas como Termaneja sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Kumbo. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Hoy se dijo que le dio 1.300 entradas para Olimpia y 100 de gentileza. ¿Y todos se ubican ahí? Sí, en Tribuna Petengil. Un costo de 30.000 guaraníes. 30.000 guaraníes. Y en un rato, cuando hablemos con los protagonistas, nos van a confirmar, pero no van a poder meter bombos ni banderas. Que es una cosa que vienen utilizando los arrancó locales con otros clubes y después se fue. Creo que el primero fue Libertad, ¿verdad? Libertad fue el primero. Prohibía a los visitantes, y a partir de allí varios equipos están utilizando ese formato. Sí, que los visitantes no puedan llevar bombos ni banderas, solo para los locales, y ellos podrán hacer eso. Ven y divertirte, el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante, estamos en el Shopping del Sol y en el slotdelsolonline.com. Ayer en una conferencia Daniel Rodríguez habló de la construcción del estadio. Sí, las refacciones del Feliciano Cáceres. Lo que sí se aclaraba es que no es que se va a agrandar el escenario, sino se va a arreglar lo de preferencias, gradería norte. Pero la Conmebol otra vez. Sí, con un adelanto de Conmebol, así como se dio el caso de Guaraní. Pero no dio cifra. No quiso decir porque tienen que hacer la planificación del proyecto exactamente, explicaba el presidente de Luqueño. Van a poner luces LED, butacas detrás de los arcos y van tiene que ver a echar todo preferencias. ¿Cómo van a hacer? Sí. Importante el estacionamiento, ¿cómo van a hacer ahí? Lo que sí dejaba picando el presidente es que ellos quieren seguir jugando en el Feliciano Cáceres. Particularmente creo que eso no va a ser posible porque van a tener que echar toda la preferencia. Y entonces no hay forma. Por motivo de seguridad mismo no se va a poder porque... y allí me queda la duda también cómo se va a televisar los partidos. Por eso, si se echa todo, salvo que quede una parte, una estructura, y ahí se puede hacer la televisación, ¿verdad? En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuentan y en ellos reside la verdadera felicidad. BCP, detalles que iluminan tu vida, con el respaldo que garantía el grupo Luminotecnia. 1226. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CPH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Pasamos lo del VAR hoy. ¿El gol? El gol. Y claro,
Gol correctamente concedido. Pero la que muestran no es gol, por eso es raro Pero que acá hayan hablamos dicho nosotros que es gol, pero para ellos gol, ¿qué va? Gol correctamente concedido. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Jugadas que quedaron ahí en el tintero y que queríamos saber qué decía el análisis VAR, aquella expulsión de Graterol ante Olimpia, dieron último hombre, dieron posibilidad manifiesta de gol. Ellos van a justificar. Después la de donde no le justificaron fue a Mario Díaz de Vivara, donde decían la jugada ameritaba juego brusco grave. Y entonces ahí fue desprogramado Mario Díaz. Pero incluso hasta esas son menos graves que la del gol. La imagen que muestran no es gol y ellos dicen que entra toda la... La misma, volvemos a lo mismo. Desprogramar no es la solución para los árbitros. No mejoran porque le desprograma. Hay que buscar otra sintonía. ¿Cuántas veces enseñarle, educarle? Claro, ¿cuántas veces ya le programamos y vuelven y cometen? A Romero le sacaron y mejor obvio, sigue la misma cosa. No, es el negocio, eso es para aquietar las aguas de los clubes. Lo otro que es interesante, esta construcción de estadios. Yo tengo que pensar que va a haber un plan, de aparte de la APF, este es Conmebol, que ayuda de esa manera, un plan de APF para ver una campaña para ver si la gente vuelve a la cancha. Pues acá estamos jugando casi la mayoría de los partidos. Primero tiene que volver al sistema viejo, y a lo mejor hablo por lo viejo, que vaya a boletería. Sí, vender entrada en Y boletería. yo me hago claro lo que yo estoy diciendo. Y hacer un solo campeonato. Y entrar a la boletería y poder comprar ahí. Tener la opción, vos. Claro. Te vas y comprarla ahí en la boletería como antes y después darle opción. Para mi gusto tendría que volver a eso. Darle opción a que compre. Y otra medida para aplaudir, 2 de mayo, baja a 20.000 guaraníes las graderías para el viernes. Brillante. Porque anteriormente ya se percató que le cuesta a la gente en Oye, Pedro madre. Juan ir todos los días y pagar 30.000 guaraníes las graderías, que ya suma. Sí, Para el Pedro Juan. hermano, Ahora va a pagar 20.000 el viernes. Acá se tiene el régimen, por ejemplo, juega, por decirte, 2 equipos que pelean una parte de la tabla de la mitad para abajo y te cobra la misma preferencia que un partido donde Claro, te juegan cobran los equipos. 60.000 guaraníes, es Sí, como sí, cuando sí, juega sí. contra Olimpia, y a veces es para pagar por ahí No, 40.000 y no. todas esas 60.000. cosas tienen que manejar, porque si mejora Guaraní la cancha, mejora Luqueño, todo el mundo mejora su cancha, bueno, hagan una campaña Y se que vienen vuelva. adelantamientos, los equipos van a jugar viernes, sábado, domingo, martes. ¿Cómo te va, Javier? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un muy gran saludo para vos, para Carlos, para todos los compañeros que están ahí con ustedes. Gracias, Javier Díaz de Oro, vicepresidente de la APF. No querés que te pregunte Alfaro. Paso de largo, ¿verdad? No, eso no quiero que me pregunten, no tengo ningún problema, solo que no tengo ninguna información para darte sobre eso. ¿Te puedo dar yo una información, Javier? ¿No te enojas conmigo? Adelante, vos siempre estás atento a todas las informaciones. Hasta ahora llega el viernes de madrugada en el vuelo de Copa. Excelente. Te repito, Javier. Llega el viernes de madrugada hasta ahora en el vuelo de Copa Javier Díaz de Vivar. Excelente, Arturo, excelente. Te agradezco mucho. Javier, se reunieron un tema. No te quiero preguntar por qué la elección de Alfaro, porque no me vas a decir, ¿verdad, Javier? No te voy a decir absolutamente. No te voy a hablar de eso. No, yo te conozco, cuando querés cortar, pelota al piso me decís, ya está. Javier, el tema de seguridad clásico y que viene ante Brasil, ¿qué no podés decir, Javier? Tuvimos una reunión hoy en la comandancia de la policía justamente para afinar todos los detalles correspondientes al clásico, que es el gran partido que se avecina este domingo, y por supuesto ya tomamos también todas las providencias para el tema del partido contra Brasil, porque entendemos que va a haber mucha gente, va a ser un partido muy interesante, entonces creemos que teníamos que coordinar con la Policía Nacional todo lo concerniente a ese espectáculo, y como venimos trabajando bastante bien con la policía, era justamente aunar todo esos esfuerzos para que sean 2 hermosos espectáculos estos que se nos avecinan. Bueno, y contanos más con relación al clásico y lo que viene, contanos. Bueno, el clásico, evidentemente, como todos sabemos, va a ser en cancha Cerro Porteño. Cerro envió una nota a la PF solicitando que no haya instrumentos, banderas y demás cosas,
y ellos están en su derecho, como son locales, de solicitar ese tipo de cosas, y seguramente cuando le toque a Olimpia también exigirá cosas parecidas, ¿verdad? Pero en líneas generales, todo previsto para el clásico, el acompañamiento de la barra, la entrada, la salida, absolutamente todo lo concerniente al partido. Y el partido contra Brasil, la cantidad de brasileños, preferencia, ¿qué más? ¿Cómo se va a hacer, Javier? Creemos que va a haber muchos brasileños que van a entrar. Acuérdate que Brasil probablemente traiga un equipo de estrellas acá, y no solamente los brasileños que residen en Paraguay, sino gente seguramente de las fronteras van a venir y establecer los controles, los anillos, la seguridad de todos los espectadores. Nosotros velamos porque los estadios sean seguros y que toda la familia pueda participar de los eventos deportivos organizados por la APF. ¿Qué más, Javier, se puede agregar a esto que del tema de seguridad? Más, Arturo, estamos con un campeonato bastante full, con 3, 4 equipos que están ahí juntitos en la punta, así que esperamos que sea un gran campeonato clausura con muchos inconvenientes, Arturo, por el tema de estadios, canchas. Vos sabés perfectamente que para nosotros en este momento programar una fecha es un rompecabezas, porque hay 4 o 5 equipos que no tienen cancha, que no pueden hacer de local en sus canchas, ya sea por refacciones, por cuestiones de empastado, que están trabajando en eso, y evidentemente eso complica muchísimo, y también de eso hablamos con la policía, porque vamos a tener que buscar la forma de que se desarrollen partidos en escenarios que no están preparados para albergar ciertos partidos, ¿verdad? Y Javier, y contra Brasil, el tema de las entradas, ¿ya se tiene cuántas entradas se van a vender? Y siempre se habilita la preferencia para lo que es la hinchada visitante. Y para otros sectores, ¿cuánto van a costar las entradas? ¿Se sabe ya, Javier? Y va a salir, si se está trabajando en eso, yo creo que entre hoy o mañana va a salir el boletín oficial de la APF con los precios de las entradas y todas esas cosas. Licenciado, sobre el tema de los estadios que recién usted mismo mencionaba, pasa el 10 de septiembre, se juega Paraguay-Brasil y el Defensores vuelve a estar habilitado para partidos locales, o se va a guardar otra vez para octubre, noviembre y será solo exclusivo para encuentros internacionales. ¿Qué idea tienen? No, el Estadio Defensores del Chaco nosotros comunicamos a comienzo, antes de comenzar el torneo clausura, que se iba a cerrar para hacer algunas adecuaciones también por el tema de la final de la Sudamericana, y en vista a los partidos de clasificatoria al Mundial 2026. Solamente está habilitado para los partidos internacionales que tienen que disputar Libertad y Sportivo Meliano por la Copa Sudamericana. Perfecto, o sea, eso ya será hasta noviembre, no, antes de eso no va a cambiar. Sí. Perfecto. Antes de eso no va a cambiar. Bueno, Javier, solamente podría verse después si es que hay alguna necesidad cuando Olimpia va de local en el clásico o alguna cosa así, que si es que no van al interior, ver qué se puede hacer en ese caso. Bueno, con Javier nos conocemos hace más de 30 años. Vuelvo a decirte, Javier, lo siguiente. Sí, señor. Pregúntame por cuándo llega Alfaro. ¿Cuándo llega Arturo Alfaro? Y yo creo que llega, ustedes, el viernes de madrugada, vuelo de Copa llega a 4:30 de la mañana, Javier, hasta ahora. Excelente. Vos estás siempre adelantado en la información, Arturo. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, Javier. Un fuerte abrazo. Igualmente a vos, en confianza, porque nos conocemos hace más de 30 años. Le diga a Javier Díaz de Vivar cuando llega Alfaro. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunícate al 510-971-2. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Suzu tampoco. Mi camino, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automotor. Todos los miércoles disfruta esta super promo hasta 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal, dermocosmética, vitaminas, perfumería y mucho más. Hoy tenés 25% de descuento pagando con tu QR, crédito y débito Itaú. Hasta 6 cuotas sin intereses. Porque en Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. No, le dije, con confianza no me le dije, no conocemos hace 30 años. Sí. Le dije cuando llega Alfaro.
¿Qué pasa, Víctor? Correcta decisión. Perfecto. ¿Buscas lo auténtico del Chaco? Te recomiendo Shorty Beef, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa cuadril, colita de cuadril y mucho más. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Mi Idea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Mi Idea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Ese me mostró Gerardo a mí hace... No me llegó a mí. Ese que me mostró Gerardo, vamos a tratar ese Rubén Quise JJ. ¿Qué Carlos Bota era ahí? En el 90. No, yo era jovencito, me 90, acuerdo. ¿verdad? ¿Qué pinta tenía 90, Carlos, ¿verdad? 90, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Perdón. Cris Pagliaro, buenas tardes. Se cortó. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. ¿Cómo te va, Cris? Buenas tardes. Se corta la comunicación. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo garantía del grupo Toyotoshi. En Bristol las super ofertas por el Día del Niño y hasta agotar stock. Te llevas un smartwatch de regalo comprando en Bristol, participás de la promo 3.000 millones. El sábado 31 sorteamos una moto Buller más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para hablar sobre el tema de Bruera, acá hizo banco. Hasta ahora está haciendo banco en San Lorenzo. Firmó por 3 años, ¿verdad? Sí, le compró el pase. Compró el pase de San Lorenzo. Erimar celebra su aniversario y quiere celebrarlo contigo durante todo agosto por tus compras de accesorios por valor de 500.000 guaraníes. Puedes ganar vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años abriendo caminos. Erimar, lo que la fábrica no te ¿Quiénes dio. son los ayudantes de Alfaro? Porque ahí va a estar Elvio Pablo Rosso. ¿Qué función va a cumplir? ¿Y quiénes son los...? Está Cris Pagliaro, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, Cris, contanos lo de Facundo Bruera. ¿Te imaginas? Estuvo en Nacional, pasó a Olimpia, seguimos en la carrera de quienes estuvieron en el fútbol paraguayo. No está jugando en San Lorenzo. ¿Qué pasa con él? Lo que pasa es que recién acaba de llegar. No sé si ha tenido más de 10 entrenamientos con el equipo. Y bueno, Romanieri lo ha sumado como para que sea alguna alternativa. Ayer no lo puso, el otro día entró unos minutos, pero no obviamente que no vino a hacer, me parece a mí, la carta de gol de San Lorenzo. Vino a hacer una apuesta, a formar parte de un plantel, pero no vino a ser, por lo menos con este técnico, el delantero estrella. San Lorenzo ha traído 3 nueves, con Bruera, con Nahuel Bustos y con Andrés Bombergar, para reemplazarlo a Vareiro, pero no es, creo yo, que por lo menos el delantero que venga a ser el titular, El técnico había renunciado y le dijeron que se quede, Cris, en San Lorenzo. Sí, en realidad puso la renuncia a disposición porque se dio una situación complicada el otro día después de la derrota contra Atlético Tucumán, y para descomprimir dijo: si ustedes necesitan yo me voy, pero él se quiere quedar, siente que tiene fuerza, el grupo le responde. Ayer tuvo un buen partido por Copa Libertadores contra el Mineiro y terminó empatando por un error puntual, pero bueno, yo creo que va a definir todo la llave contra Mineiro el próximo martes, cuando en condición de visitante jueguen allí en Brasil. Si el equipo no gana, no clasifica, ahí se hará un balance y se verá qué es lo que pasa con Romagnoli, ¿no? Está bien. Y finalmente, Cris Pagliaro, referente puntual a Facundo Bruera. No sé si la palabra fue como uno más. Contrato de 3 años con San Lorenzo. Sí, vino con un contrato de 3 temporadas, es verdad, pero como te digo, o sea, no vino como uno más, pero vino a buscar un lugar, a pelear. No vino como el delantero. Yo creo que Bruera también lo sabe y lo sabía. No venía a ser el representante de Vareiro, él venía a sumarse a un grupo, a un plantel que necesita delanteros o necesitaba delanteros. Pero para Romanieri no hay ninguno fijo. Creo que fijo era Vareiro, fijo era Romagna, fijo es el arquero, y no mucho más. Y yo creo que Bruera vendrá a adaptarse. Aparte lleva poco tiempo aquí en el club, esa es la realidad. Pero bueno, habrá que verlo con entrenamientos, con partidos. Yo creo que tiene una linda oportunidad, tal vez pueda llegar a jugar el próximo domingo en la cancha de Boca. San Lorenzo va a ir con el 11 alternativo. Y por ahí dentro de ese 11 aparezca Bruera, o por lo menos para que entre en el segundo tiempo. Perfecto. ¿Y cómo está lo de Romagna, ex Olimpia, y Van Leguizamón? Contanos, Cris.
Leguizamón está muy bien, está muy bien, es un jugador que le ha encontrado el puesto otra vez Romagnoli y lo ha podido potenciar jugando por la derecha. Ayer estuvo muy bien, aunque bueno, el equipo no ganó, me parece que está teniendo buenos partidos. De hecho, no fue a los Juegos Olímpicos, a la selección de Paraguay, porque le pidió Romagnoli que se quede, porque se veía muy disminuido. Y Romagna, bueno, ayer no jugó por una cuestión de tarjetas amarillas, estaba suspendido, pero ya va a poder reaparecer no solamente el domingo. Yo creo que la cancha de Boca va a jugar, sino también el partido que de vuelta allí en Brasil del próximo martes a las 21:30, porque es una llave fuerte, porque San Lorenzo apuesta todo a ese partido. Obviamente que es un jugador importante, para mí de los refuerzos que ha traído el equipo, el mejor en un año, por lo menos en esta comisión directiva, no tengo dudas que fue Romagna, y la gran aparición, porque incluso cuando está tocado o está lesionado, el jugador siempre está, aparece, da la cara y responde, y que eso es el más querido por la gente, pero bueno, entiendan también que es un momento difícil de San Lorenzo, donde no es el de otros años, un equipo que le cuesta horrores ganar. Y sí, así, ¿cuántas fechas sin ganar? ¿6? Claro, por el torneo local, sí, exactamente. Sí, 6 fechas sin ganar. Contanos, ganó la plata contra Gimnasia, pero después le costó muchísimo. Ganó un partido de los últimos 8, si no me equivoco. Si vos sos Alfaro, ¿lo convocás y llamás a la selección paraguaya? Yo lo llevo, sí, por supuesto. ¿Cómo no lo voy a llevar? No, si sos Alfaro. Para mí es un jugador diferente. No, por eso te pregunto. Alfaro está para ser técnico, falta el anuncio oficial y conocerá muy bien el mercado argentino. ¿Vos creés que lo convoca Iván Leguizamón? No sé si de entrada, pero es un jugador para tener en carpeta. Yo creo que es un jugador, un velocista, está muy bien. Aparte mejoró mucho la pegada, incluso maneja la pelota parada en San Lorenzo y ha tenido asistencia. Para mí tiene mucho potencial Leguizamón, es un buen jugador. Alfaro dirigió San Lorenzo. Contanos, Cris. Dirigió San Lorenzo hace muchos años, en 2005 era otro San Lorenzo. Había llegado, él en su momento repatrió a Sebastián Saja, que estaba afuera, estaba marginado, volvió, trajo al paraguayo Saturnino Cardoso. ¿Se acuerdan de Cardoso ustedes? Sí. Claro. El hombre de la selección. Lo llevó Alfaro a San Lorenzo en ese momento, donde jugó muy poco, lo llevó a Paolo Montero, tenía muchos pibes jóvenes, pero no funcionó, estuvo apenas 10, 12 partidos. Había arrancado con una racha de 5 victorias consecutivas en el campeonato y era una revolución en San Lorenzo Alfaro. Y un día para el otro algo pasó, se rompió el vestuario y al poco tiempo tuvo que dejar el cargo y pasó sin pena ni gloria, pero había comenzado muy bien, con nombres fuertes, te digo, había traído referentes y después llegó la etapa de Ruggeri que derivó en la de Ramón Díaz, el primer campeonato que tuvo Ramón en San Lorenzo. Dijiste, se rompió el vestuario. ¿Qué es esto en San Lorenzo con Alfaro? ¿Cómo? ¿Se rompió el vestuario, dijiste? ¿Hubo una interna fuerte ahí entre el plantel de jugadores? ¿Hubo una interna? Sí, hubo una interna en su momento, eso fue 2005, la verdad pasaron muchos años, casi 20, pero hubo un pequeño cortocircuito, si no recuerdo mal, con los referentes, y el equipo dejó de aparecer de un día para el otro, un equipo que funcionaba muy bien, dejó de ganar, dejó de aparecer y duró, como te digo, 10, 12 partidos, no soportó mucho más. Alfaro se tuvo que ir con un arranque de 5 victorias consecutivas, me acuerdo, en la primera fecha del torneo. Está bien, Cris, valoramos muchísimo todo el informe y opinión. Gracias, Cris, muy amable. Abrazo grande para todos. Gracias, Cris Pagliaro. Contaba Eugenio Morel que estaba así. Y San Lorenzo tenía que permanecer en la categoría, estaba perdiendo 2-0. Y viene, entra la barra. La Butiler. Y le dice, acá no hay que perder. Le miran los jugadores. Esto contó Eugenio Morel. Para felicidad a los muchachos, el partido terminó 2-2. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Vamos a referir este jugador, entran. ¿Qué están hablando? Dice lo de la barra, que queremos referir al niño Jorge. No se va, no se fue. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEF, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Cantabria es expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Sin haber salido al paso, estaban ofendiendo a algún delantero y salió a conseguir el paso y lo defendió
y se tomó con los barras. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Pancho, averiguate si viene madrugada. No, estoy viendo lo del 2005 de Alfaro, ¿por qué? ¿Y vestuario, dijo? Y estoy viendo. Se robó, no estaba ahí, ¿qué es lo que hice? 2005, ¿dónde estaba vos? 2005, estaba por acá. No, se rompió el vestuario. No, pero ¿qué? ¿Te dirigió vos? Claro. ¿Y con el único que jugó? Con el único que jugó. Germán Capa, pero. Sí, anduvo bien. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo, ¿no? Hay que ver lo que van a hacer acá con Alfaro, qué se le va a pedir, porque lo primero que tiene que hacerse, el caso de los jugadores que están ahora en negociación de transferencia, estén compenetrados si lo va a llamar o no. Primero, si vos sos Fernando Sosa, están en las disyuntivas de esto y aquello, yo no te llamo. Si vos sos Miguel... ¿Qué es lo que te pasa? Si vos sos Miguel Medino, casi dice que ya está, le dijeron a Germán. Pero ahí no sé qué diferencia hay, está tu mente allá, yo no te llamo. El tema este de Leguizamón, Arturo, que habló recién este muchacho. No, este muchacho, Cris. El periodista de San Lorenzo. Está en muy buen nivel, sinceramente. Y es para considerarlo. Está bien. Coincido mucho con lo que él decía. El compromiso de los muchachos, hablamos de los de Áfula. Otro es... Sí, el único tema es que para esa altura ya todo va a estar resuelto porque en Europa el 31 se cierra. Yo quiero que hable con la mentalidad nomás. Pero yo creo que tiene que convocarla a todos porque él tiene que hacer un grupo nuevo. Yo en este caso diría número 28, 30 jugadores tiene que traer. Sí. Porque él necesita conocerlo. Sí. Algunos no para jugar contra Uruguay, contra Brasil, pero pensando en el futuro, él tiene que convocar. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que confirme o...? Apurarle a León, lateral izquierdo que no tenemos, y entonces ahí tener una... No para jugar, a ver si responde y ve que tiene carácter, ¿por qué no? Llegó a ver los Juegos Olímpicos que seguro lo vio, le gustaba un jugador, puedes tirar uno de allí. No, y mira, los nombres normales de los Juegos Olímpicos. Y además, que Pablo Rosso va a estar cerca, y le va a hablar de los chicos de los Olímpicos. Le voy a dar dos noticias inesperadas para la mesa. ¿Qué, Pancho? ¿Qué? La primera. Inesperada para la mesa. No para nosotros, para el fútbol. Para el fútbol. Ni idea tienen. A veces me pregunto. Por eso es inesperada. A veces me pregunto, pero es mucho más lo que vos crees. ¿De qué hablo? Entonces, ¿Torneo? ¿Torneo local? ¿Brillante de qué? Brillante, niño, brillante. Vamos bien. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, plancholas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Allemí, acceso a surcas y perpetuo socorro, Niembu. Mili Empeños, venta relojes de seguro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Voy a decir, se propondría y vamos a ver si se acepta. Ese era un nuevo formato de torneo. No. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2, ubicado en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria desea asegura su inversión. ¿Tiene el nuevo? Ya te digo, Tomás, déjate, estoy tirando para vos. Si no agarrar, no vos estás concentrado. Sí, el nuevo ahí se frenó. ¿Ya está de quién? Te tiro, Newman, deja, será. Agarran. Fotografía ayer. ¿Tiene que ver con la selección, imagino? No. No, entonces no. Hugo. Ayer. ¿Cómo vos sabés? Y si ayer tuvo la foto, yo lo vi. Hugo, llamarle por Hugo Velázquez, nuevo delegado de Guaraní en la divisional. Ayer. Este domingo 3.450 millones en premios, 2.100 millones en el poderoso, duplicamos el grandioso y salen 100 millones, una Sabero y una Montana. CNT, 20 años, el poder de cambiarse por el ex vicepresidente de la República, nuevo delegado del Club Guaraní. Llamarle, podemos hablar con Hugo. Sí que jugaba bien al fútbol, Hugo Velázquez. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Jugaba bien cuando era vicepresidente, dice. Jugaba bien, acá lo tuvimos nosotros, él, y tenía un apodo, jugó Fernando de la Mora. Toro. El Toro, que llamarle a Hugo Velázquez, nuevo delegado de Guaraní. Y está en la fotografía ya con relación a la nueva construcción de Guaraní. Eso está explicándolo de terrible para el fútbol paraguayo. Que no es lo de Guaraní, es otra cosa. Son dos noticias inesperadas. Pero ¿es cambio de torneo algo ahora? En el palo. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido. Vos y tu familia quiere disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Espera un ratito, no te vayas a poner así. Si vos sabés la información, yo tengo como se dice. Yo nomás por lo que dijo Torneo. Brillante, pero esperamos confirmar bien. Yo te voy a decir lo que te estoy contando. Hugo Velázquez, ¿cómo te va?
Buen día, Arturo, un gusto saludarte a vos y a tu audiencia. Igualmente, Hugo, delegado de Guaraní, contanos, en la divisional. Así es, he sido designado por la comisión directiva del club como representante, el nuevo representante ante la APF. ¿Cómo te tomó o estás muy adentrado a Guaraní? Contanos, Hugo. Sí, yo también formo parte hoy de la comisión directiva, Arturo. Yo formo parte de la comisión directiva y hoy representante ante la APF. Bueno, Hugo, ¿verdad? ¿Qué sensaciones te da? Primero la construcción del estadio, estaba con Emilio Daer, con Emanuel, vos, Alejandro Domínguez, que parece que viajó ahora, quería hablar con él, parece que no está en el país. Lo del estadio. Una nueva tuya ya vinculado más directamente en el fútbol, Hugo, contanos, doctor. Así es, y la sensación de un nuevo estadio es todo un desafío para el club, además es algo que toda la Legión Aurinegra ha esperado durante mucho tiempo y creo que vamos a hacerlo realidad. El espaldarazo económico que nos está dando Alejandro Domínguez a través de la Conmebol es extraordinario para nosotros. Es un préstamo que nos está dando a base de las futuras clasificaciones de Guaraní en copas internacionales. No vamos a pagar ningún interés y al contrario se va a clarificar bastante porque la Conmebol va a ir liberando el dinero siempre y cuando se comiencen a cumplir los plazos y los certificados de obras. Muchísimas gracias, Hugo, por tu tiempo. Sabrá que te estaremos molestando referentemente a lo que es el fútbol de Guaraní. Así que muy amable, Hugo. Gracias, doctor, muy amable. Con mucho gusto para hablar de fútbol contigo, Arturo. Gracias, muy amable. Hugo, ¿verdad que nuevo delegado de Guaraní? Esta no tenía, ¿verdad? No. Ahora vamos al segundo. Pero tiene que desmentirnos. ¡Pancho! ¡Pancho! Presente. Bueno. Ah, la puta. Primero por... ¡Michi! Primero si tu maíz tenés que pasar... ¡Michi! ¿Cómo sonó? Y así como ¿qué hacía vos allá afuera? Le pasé un dato a Gerardo para hablar con la gente de Cerro Porteño, pero ha apagado el teléfono. ¿Y eso hasta ahí llegado? El gerente. Primero ¡Michi! ¿Qué decir ya? Torneo. No, si vos sabés, decime dónde se hizo, cómo se hizo, lo tengo acá. Yo le voy a inventar ahora a esta altura de mi carrera. Tampoco por lo que vos dijiste, mi vida no es mi vida no es un acertijo. Vos preguntaste. Te dije luego, ¿verdad? Que agarré, ¿verdad? Bueno, vos preguntaste, yo intuí. Intuí nomás. Yerba Mate San José trae de este paso llevar la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrutar de sus sabores tradicionales y compuesta con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Pancho, vos me pones nervioso. ¿Por qué? Vos tenés que explicar nomás qué es lo que pasa. Usted se pone nervioso solo, Arturo. Ocurre lo siguiente. Chavo, estaba así, mucho Grego, y la historia. ¿Me estás farreando? No, porque queremos saber. Y ustedes que son periodistas, ¿por qué no averiguan? Yo tengo que averiguar todo. ¿Qué está nervioso, Carlos? Carlos está nervioso. Ocurre que se reunieron y va a haber hay que ver si esta propuesta se acepta. Niño. ¿Hoy qué día es? Miércoles. 14 de agosto. Sí, Día de la bandera. Día de la bandera. Vaya a gritar, día de la bandera. Muy bien, Darío. Color de la primera bandera. Mañana feriado. Amarillo y blanco. Azul. Primero si tu maíz tenés que... ¡Michi! Para final, seguimos, día de la bandera. Bueno. Era otra reunión. Primero si tu... ¡Michi! La puta habla en serio, carajo. El día que venga con el látigo se arma un quilombo. ¿Cómo yo le llamé a Pancho? ¿Con qué tono le llamé a Pancho? Justamente estaba ahí, él le quité un tono muy listo. Primero si tu maíz tenés que pasar la licuadora, ponerle... ¡Michi! Hubo una reunión. No, me reservo el nombre.
Ahí él. Tercero, cuarto. Pero quiero que me digan que no es cierto. Si hoy nos dicen, yo me callo ya. ¿Te parece? Le dijo uno al otro. Y el que estaba ahí le dijo, proponena. Entonces le dice él, pero no es cuestión de proponer ahí. Tenemos que combinar ideas. A ver qué queremos. Y vamos a reunirnos ya. ¡Pancho! Yes. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Y ahora están llamando uno al otro a decirle, ¿te acuerdas cuando hablamos? Sí. ¿Podemos reunirnos este fin de semana? ¿Y podemos? Y ven a pues si estamos todos de acuerdo para la reunión. Primero la reunión. Esta reunión que vamos a tener, vamos a sentar en una posición. Pues tenemos que ir con la idea que queremos, no a votación. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Si no puedes acercarte a La Ferré se acerca a Boca Peno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferré. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. O sea, Víctor Sostova, sigo. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228, al asterisco 457. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Se tienen que reunir, ya hubo la primera. Y este fin de semana están planteando reunión de los representantes de primera división. ¿Y saben cuál es el tema que tienen que llevar a proponer? Que no haya descenso este año. Esta reunión se tiene que dar este fin de... Esta es información. Esta no es opinión la que yo digo. Yo estoy informando y agradezco al que me da la información. Van a proponer, y probablemente sea unánime, que los clubes aprueben Niño Ponena. Habría reunión esta fin de semana. Completamos el ciclo ahí. Completamos el ciclo. Ponena por ahí. La irresponsabilidad y de liquidar el fútbol paraguayo. Ponen ahí. Habría una reunión de que no haya descenso este año. Habría una intención poner niño. ¿Cómo se pone eso? Sí, porque está no arranca, no vaya a confirmar todavía. Yo estoy diciendo... Un proyecto, un nuevo proyecto, una idea. ¿Cómo se dice eso? Proyecto de idea. No firmemos. Pero ¿quién propone? ¿Los clubes? A la APF. Club de primera. ¿Y el objetivo final? ¿Ampliar la cantidad de equipos? No, eso yo no tengo. Claro, van a subir los dos, van a subir. Para llegar a 14, sí, como hizo ahora Argentina con Tapia. Yo le conozco ya todo arquitecto. Suspenden los descensos y suben lo del... Eso se confirmó. 2025. El próximo año hay una intención, niño, que en principio habría aceptación de los clubes de primera. Bueno. ¿Qué? Verán y terminar la información. Tapiti SR le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Si ya se conoce. La intención es que sean 14 clubes en primera el próximo año. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizos parrillero Upisa. Upisa, probaste, te gusta. Sí, se desmiente. Acá lo que uno tiene que... Hubo intención en la Copa América. Claro. Por eso dije, no agreguemos más nada. Ya termino. Dentro de la mediocridad que tenemos, encima vamos a cambiar nuestro sistema de campeonato, sería una locura total. Sería una vergüenza, la verdad, una vergüenza. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Entonces no pasa nada. Yo recuerdo una... Se va a ver, la reunión va a haber,
Sí, yo La recuerdo- reunión va a haber. Ahora, que ahí comienzan a discutir, que discutan. En la época de la pandemia se había planteado algo similar, que no haya descenso, y recuerdo que la respuesta fue que el reglamento ya estaba establecido Y ya se va a hacer lo y mismo. que tenían que descender dos equipos por más que no hubo Bueno, pero intermedio. ahora puede ocurrir lo mismo. Por eso dije. Además, hay que tener en cuenta algo. Si aumentan la cantidad de equipos, va a haber menos plata para los clubes, que es el tema del por qué no aumentan. Pues se habló muchas veces del aumentar, pero siempre tiene que ser como con un reglamento de un torneo, no 3/4 desarrollado del campeonato tratar de cambiar. Pero por eso no aceptan. O quizás sea, Arturo, que yo lo están dije que planteando va a haber para una el- reunión y uno Claro. le dijo al otro tenés que ir todos juntos. Pero si Acá- el otro te pero dice no, acá hay cagaste. Pero quizás Acá sea hay- para el 2025 y no ahora. Puede Puede ser, ser, porque, puede por ser, ejemplo, puede ser. ahora Aquí en hay Argentina una lo cosa que aprobaron, hay que- acá pero hay- para el 2025. Acá hay una cosa que hay que Claro, entender. no va a haber descenso y se van a mantener los 30 equipos. Para pero recién el 2025. 2025. Quizá Así le acá sea va- igual. México dejó el descenso, no le gana más a nadie. Están todos desesperados por haber suspendido el descenso. puede La cosa ser. perjudica a los jugadores de fútbol. ¿Quién te va a pagar un buen sueldo si no pelea el descenso? Claro, sí. Por eso no se puede sacar ni el promedio en este país. Y en el Por eso promedio sacar el también- promedio y los perros se salvan en puntuaciones y te van a licenciar el plantel. Claro. Como no hay exigencia, el profesionalismo acá es entre comillas, muchachos. Pero de todas maneras, repito, alguien puede proponer. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo de maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Con Comes y Par podés acceder al crédito de consumo con tasa de interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Cuesta solo de 23.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor La opción. reunión se va a hacer. Por eso dije que si uno le llama al otro, estamos informando. Si se lleva, si se aprueba, ya otro tema. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py, buscanos en redes sociales. Rumbos S.A.T. Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Está otro jugador que estuvo con Alfaro. ¿Quién estuvo? De Costa Rica nadie habla. No le responde ¿Y a de, Gerardo. de Ecuador? Y no tenemos el contacto de Galinde, que yo quería hablar, que fue el arquero de Ecuador en la selección, que hoy está en Huracán. Habría que hablar con algún colega que cubre Huracán, a ver si nos puede conseguir el teléfono de él. Hoy todos los miércoles en Supermercados Stock y con Banco Continental te ofrecen 20% de descuento con tus tarjetas de crédito en todos los locales y en todas las categorías. Compra también en stock.com.py. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-216. Cerámica Itagua, 100% pasión. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. ¡Pancho! En Electroban, increíbles descuentos en juguetes, bicicletas y tablets. Regala a los peques lo mejor. Bicicleta Velos Aro, 12 cuotas de 76.000 guaraníes. Te esperamos en una de nuestras sucursales. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¡Pancho! ¡Presente! Recorre más por menos con Ciel Itaú. Los miércoles puedes cargar la calidad de los combustibles Ciel con 20% de descuento con tarjetas débito Itaú Visa Infinite. Ciel, mejor por lejos. El arquero fútbol paraguayo hoy es. ¿Quién es el mejor arquero hoy? ¡Messi! No, para el campeonato. Olveira. Lateral derecho. Olveira, sí. Olmedo. Gracias. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. ¿Quién? Feliu. Anda muy bien. Feliu anda bien. El de 2 de mayo. El de 2 de mayo. Es bueno, Sí, el hijo de Juan Pablo Feliu. el Ex entrenador. Independiente Campo Grande. Hay que ver la cabecita, cómo es. Y Olmedo malo veo. Anda bien, No, anda bien, anda No, mejorando. no, Olmedo. no A mí lo de tiene... Feliu lo que no me llena es que los partidos en el segundo tiempo siempre sale, ya sea por disposición Por eso- técnica por o eso le hay que- pasa hay que- algo. hay que ver la cabecita. digo. Dígame uno, lateral derecho. Filiu ganó. Para mí es Feliu. Para vos, Pancho. Feliu, me quedo con Feliu. Hasta ahora. Sigo pensando ¿Y que Dani un Pérez no par de le gusta? segundos- No, pero hoy está. Sí, está abajo, está abajo. Ya está Filiu. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Llegó Rosada, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de tus artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada, habla nueva tienda online de Casa Rosada. Primer central. O dupla central si quieren. Capazo Barreto, pero Barreto del 2 de mayo. ¿Quién? Barreto del 2 de mayo. Tiene personalidad. Tu jugador. Mi jugador. Sí, ¿Quién ganó Barreto con?
con No, Capazo. Ya está, ya no. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicado en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaray, a metros del peaje. Seguimos en las redes sociales o comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Lateral izquierdo. Diego León. León. El de Cerro. Para mí Castro. Castro. De 2 de mayo. Castro también. Muy bueno. Entre los dos. Torneo. Yo me quedo con León también. León. Castro tiene buena técnica, pero no tiene algo que es fundamental para el lateral, que es el cambio de ritmo, la explosión. Él todo hace al mismo ritmo. No es pues de gentilicio de Eco, de extremo a la izquierda. No es explosivo en nada. Porque él no es suave, ahí no comenzó, él es extremo a la izquierda y con ese Tiene buena rasgo técnica, técnico, caño, juega, habilita. Y hace goles, eso es importante. No cualquier lateral te hace goles, León. No, yo estoy hablando de Castro porque es distinto a León. Ahí yo veo la diferencia, que me quedo más con León porque tiene eso, el plus de que llega el gol. El cambio de ritmo de León. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho, un nugget de 300 gramos en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Ayudas a la Fundación Azoleu. Hagamos un agosto diferente. Pechugón, a todos les Media gusta. cancha a la derecha, así hacemos, ¿no? El clásico, medio campo a la derecha. Para mí Elías Alfonso, el de 2 de mayo. Redes. Y me tengo que quedar con algunos partidos de Alfonso. ¿Vos, niño? A mí me está gustando el momento de Redes. ¿Vos? Yo con Redes. Alfonso me gustó mucho el torneo anterior, pero después terminó siendo muy intermitente. ¿Ganó Redes? Redes. Temple Sport, la marca más grande del país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay, Temple Sport. Ya conocés los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con respaldo de garantía de Electropar. Volantes ahora. Domínguez, me gusta del 2 de mayo, y Alex Franco. Para mí la dupla. Yo Alex Franco, sí. ¿Eh? Voy a pensar un poquito más el segundo. Y el para mí Franco, yo jugaría con 3 ahí, Franco, Richard y Piris. A mí me gusta Richard también. Este momento de Richard. Richard tiene que jugar en la selección. Domínguez y Richard. Y si estuviera activo Piri de Mota ¿Vos crees que una selección distinta, Richard tiene que estar en la convocatoria? Sí. Un emblema. Sabés lo que te va a rendir, no es el Richard de físicamente como está, ya sabe todo. Pero es un emblema. Protegele, hacerle para que su recorrido sea menor. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Jacomer Automotores. Se viene el Caterham Running 6K volumen 2 el 10 de noviembre. Te invitamos a ser parte de la carrera fabulosa una vez más. No solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones habilitadas a tan solo 80.000 guaraníes en nuestro sitio web. Te esperamos en línea de salida. Después, ¿cómo el mediocampo? Y pasa que Carlos propuso 3. Y generalmente solemos armar en base a 2, pero... Yo le saco el enganche y ya está. Decimos los dos centrales. Y Alex Franco, y la mesa elegía Richard Domínguez. Ortiz o Domínguez. Richard o Domínguez. Para mí Domínguez con Alex Franco. Me gusta Domínguez. A mí me gusta Richard Ortiz. Richard Ortiz tiene ¿Y cómo termina Carlos también elegía Richard. ¿Cómo en tu mediocampo? Y Alex Franco, sí, el otro falta definir entre Richard y Javier Domínguez. ¿Y ganó Richard? ¿Ganó Richard? Richard tiene uno. No, dos están Richard. Claro. Yo en realidad... El comité define. No, pero Víctor no tiene un candidato. Yo todavía entre Richard y Domínguez. Falta uno ¿Y por qué no pone ya? Y Domínguez. Entonces ganó, se come el mediocampo. Domínguez con Alex Franco. No, pero Alex Franco, ¿cuántos votos tuvo? No, ¿acaso todo...? No, Alex Franco. Yo Alex Franco no. Yo tampoco. Carlos dijo Alex Franco, 3. Carlos había dicho. Ahí tenemos 3. Porque puede ser Franco, Domínguez, sí o puede sí. ser Domínguez Richard. Para mí es Domínguez Richard. Yo votaba por Domínguez Richard. Sí, yo Domínguez Richard también. La nebulosa. ¿Y cómo si votaron? Acá tenés, espera, vamos a ordenar. Si es impar, acá tiene que haber un ganador. Él es Franco y Richard. Yo soy Franco y Domínguez. Ajá. Pero tenés a Domínguez también. Claro, yo tengo Domínguez y Richard. Pancho. Yo Franco y Domínguez. Y yo Domínguez Richard. Richard y Diema. ¿El equipo cómo queda? No, y desempate. Richard está así. Richard, Franco, Richard. ¿Es Richard con Domínguez o Richard con A mí me gustó Richard. ¿Con quién? ¿Con Alex Franco o con Domínguez? No, yo decido uno nomás. No, y estamos todos ahí, por eso estamos todos parejos. Se equipara todos. O sea, hay dos lugares para estas 3 opciones. Richard Ortiz, Alex Franco o Javier Domínguez. Y Richard con Alex Franco. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué no le ponen a Pires y sí le ponen a Domínguez?
Yo puse a Sí, Piri. usted, espera. Pero Piri No, Domínguez tampoco es el mismo jugador del campeonato pasado. Pero Pero ahora viene jugando todo. Ya sé, pero otra vez si evaluamos, hace un mes y medio reclamábamos por Piris, que no se fue, que esto, que aquello, y nadie ni le cita. Franco, No, pero Carlos, yo dije, Franco no, lleva no, un partido Carlos, de titular. Carlos, yo dije, si no estaba lesionado, para mí es Piri. Pero es nuestro 11 ya hasta ahora del torneo. Claro. Entonces, Franco si hoy jugando. estuviera jugando, para mí es Piri de No, Mota. pero es la fecha de lo Es que por Domínguez. fue dejando hasta acá. Así mismo, la fecha que dejó Franco con Richard. Si sos beneficiario de Asismed y estás buscando mejorar tu estilo de vida en el Centro Médico Santa Julia, contamos con tratamiento de la obesidad y cirugía bariátrica, atención integral con profesionales de nutrición, psicología clínica, médica y más. Entérate más en @asismed.py. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Cibayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. ¿Y a la izquierda? ¿Quién? Eric López. Para mí. Viene bien, Robert. Sí, Eric López. Eli López. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, Casi 1 de Mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo ¿Y contigo. arriba? Da Costa con Benítez para mí. Chico da Costa y Hugo Adrián. Benítez de Olimpia con Alcaraz de Guaraní. De lo que A en mí, estas 5 fechas. a mí me agrada Tomás Rayer y Adrián Alcaraz. Rayer no. Rayer anda ¿Y muy el otro? bien en Trinidad. Alcaraz, de Guaraní. Alcaraz gana. Alcaraz, sí, creo que todo. Rayer, Alcaraz, y por izquierda yo lo ponía a Brian Ayala. ¿Y quién ganó entonces? Y Alcaraz decidimos Todo. todo. El acompañante de Alcaraz falta. Si es Benítez o Yo Rayer. postulé ok, al de dos Olimpia. Rayos. Yo postulo a Adrián Benítez ahí Benítez. si no está ¿Vos a quién Francisco postulás, da Carlos? Costa. ¿Quién? Si no está. No tenés- ¿Y no nos figura No, para no Francisco figura. da Costa? Sí, no. ¿Y ganó Benítez? Benítez con Alcaraz. Con Alcaraz. Benítez con No, Alcaraz. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.le. Apostala a ganar lo cambia todo. El técnico de Palermo. Sí. Y Para por- mí sí. Sí, Palermo. Todo resultadista. Palermo. Para mí sí. ¿Y cuál es el tuyo, Carlos? ¿Cuál es tuyo? Felipe Jiménez para mí. Para mí Felipe Jiménez. Para mí Felipe. Felipe. No, Palermo, Felipe Palermo. Jiménez ganó. No, yo dije Palermo. Él dijo Felipe. Manolo, el españolísimo. Palermo, tres Palermo. ¿Quién ganó? Palermo. Resultadista, todos. ¿Quién ganó? Palermo. Palermo ganó. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activos y en nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos Activos y disponible en todos los supermercados y despensas del país. Cuando tengamos el banco del clásico ya le vamos a contar quiénes van a entrar y quiénes van a salir. Martín Palermo, vos lo que hiciste nunca más se va a repetir. Pero si alguien lo repite, aún te seguiremos recordando. No puedo hablar bien. Extraordinario. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Ya viene el faro. Yo por lo menos siempre dije que este equipo necesita meter nueva gente, el grupo de selección. Y me mantengo en eso. También veo la realidad y que no hay mucho para meter. No hay muchas opciones Sí, porque después para mira, para salir del esto. Y digo, dentro de esto, uno de los que tiene que estar es Richard, el otro que pensaba en algún momento que hoy por no sé qué razón Julio no lo pone, era Rodrigo Rojas, no para jugar, sino porque el grupo necesita de otra mentalidad, que con la mentalidad de ellos no nos alcanzó. Tenés que meter para ver si cambiamos un poquito el chip de la selección. Y después están los pibes que tenés que llevarle para ver si podés hacer algo, si no es más de lo mismo. ¿A quién les vas a traer? ¿Les vas a traer a Tony Sanabria? ¿No les vas a traer? ¿Quién va a ser tu 9? Nosotros a esta altura debemos comenzar a preocuparnos de quiénes serán los convocados de Alfaro. No va la historia, recién llegó. No, todos conocemos lo que los jugadores Primero de cada hay uno que por saber información. la mentalidad de lo que quiere el técnico y el plantel. Él es un técnico normalmente defensivo. Que No, ultra ese es defensivo, el su forma esquema. de- Yo lo claro, que dentro hay de que eso vamos a ver. animarla a esta selección y yo me hago cargo para no pasar nuevo papelón, se llama pertenencia. Si vos estás dedicado a jugar, sí, lo vamos a plantear después. Yo no voy a plantear ni un esquema hasta no estar convencido de lo que quieren los muchachos. Y que me dé carta blanca Elvio Pablo Rosso o la propia selección. A mí que no, yo soy técnico y veo los partidos
que es un papelón, porque para mí lo que hizo la selección hasta ahora es yo me hago cargo, un papelón. Y basta de nombres. Basta. Yo quiero primero la parte anímica, espiritual, a ver qué van a hacer. Bueno, entonces tiene que elegir gente que no estuvo en la selección. Yo le puedo cambiar. No yo le puedo cambiar al que creyó que así se juega y le puedo convencer de lo que es. Va a darle el valor que el mismo necesita. Porque a esta altura de la vida estamos hablando de Ramón Sosa. Espera de terminar. Ramón Sosa haciendo historia, no es por Ramón. A donde fue transferido. Almirón discutiendo si va al Newcastle. Enciso Brighton. Tenemos 5, creo, ahora. Espera un momentito. ¿Quién es Guardo? No, con el nombre no se juega. Con nombres no se juega. Con hombres y no nombres. Porque lo que viene es peligrosísimo. Cuidado con Uruguay y contra Brasil. Son selecciones que están por encima de Paraguay, aunque en la tabla Brasil está ahí nomás. No, están encima. Entonces tenés que tener, primero, si vos estás predispuesto, y conte el nombre, no te va de ningún lado. Ya se probó que era todo nombre Arturo, acá. Usted dice, hay que cambiar a esos jugadores. No, yo no digo cambiar, puede quedarse todito. No, de decirle de que se comprometan. Y si vos citas los mismos jugadores, si vos citas Arturo, si vos citas los mismos jugadores que pusieron calara cuando no jugaban, que tiraban, no tenemos pruebas, pero se dice de que tiraban mala onda dentro del vestuario, de que hacían grupismo. ¿Usted se piensa que lo va a cambiar? Hay cosas que ya no se cambian. Es muy difícil eso cambiar. Entonces, para ahí es más fácil cambiar. Perdón. Yo no voy a decir que ciertos nombres. No, yo no dije que sean grupismo. A mí no me consta. Yo no voy a decir que no. Yo voy a decir lo que vi en campo. Yo no sé la interna vestuario. Yo voy a decir lo que vi en la cancha. Te voy a relatar. Eso es lo que yo veo. Bueno, lo que hizo Enciso con Jara Seguer, que hizo cara con eso lo va a cambiar. No, eso tiene que hablar con Enciso. Bueno, pero usted vio en la cancha eso. Y eso fue totalmente anticompañerismo, una falta de respeto hacia el entrenador, pero pasa, y hasta el entrenador que entra, al jugador que entra. Eso pasa. Eso no lo va a cambiar. No, pero Carlos, eso pasó, pasa y va a seguir pasando. Sí, pero no lo va a cambiar, Carlos. No, va a aprender cuando tenga 30 años, ahí sí. Enciso, Gómez y Sosa y cualquier otro, si va Rolón, ¿cómo es? León, si va Franco, son chicos que tienen que aprender, que van a ir mejorando de a poco. No pongamos una vara tan elevada para juzgarle a esa gente. Nosotros necesitamos y tenemos que apoyar a esos chicos como Gómez y como Enciso. El pueblo Gómez, deportivo y el periodismo tiene un enfoque sobre Gómez, ¿cómo? Diego se llama, Diego Gómez, y tiene otro enfoque sobre Julio. Distinto, sí. Totalmente distinto, sí. Que porque sus redes sociales. Muchacho, es ser humano, un jugador de 18, 19 años, está viviendo una etapa que no está escrito en ningún libro, no sabés cómo. Ya alguna vez, ustedes saben lo que pasó con el italiano ese que era el 9, que venía a jugar en Boca. Balotelli. Sí. Él va a Inglaterra, pagan $40 millones. En aquella época, el centro delantero con todas las condiciones. Y después va bajando su rendimiento. Entonces el director deportivo, porque así es en otro lado, no es como acá, que te miman, que te dicen cómo tienen que hacer y que te acompañan. Y Balotelli comienza a bajar en el sitio y su rendimiento. Entonces un día el director deportivo la acompaña para ir a comer con él, para saber qué pasaba, cosa rara, dice, pero tuve que... Y vayan le dieron la casa, todo, y se va Balotelli, que no hablaba inglés, se van a su casa y no tenía ni cama la casa. Porque como no tenía que hablar, no sabía dónde iba a ir a comprar y dormía en el piso. Y vos decís, ¿cómo puede pasarle eso al City? Bueno, le pasó. Entonces, es muy difícil saber la conducta humana. Y nosotros terminamos juzgándole en la conducta humana. Denle tiempo. Si mejora, va a ser esto que vemos. Si no mejora. Si mejora, estamos en presencia de jugadores fantásticos. Lo de Sosa, Arturo dijo varias veces, mirá que viene por la transferencia. Pero así es. Sí, así es. Yo que va a venir y va a estar a disposición. No es ni por la plata, sino que su cabeza no está. Entonces hay muchas cosas que tenés que saber manejar. Pero esta selección, si quiere mejorar, necesita personalidades distintas para ver si comenzamos. ¿Y cuál es la otra? Nuestra realidad. Nosotros creíamos que porque Almirón, porque Sosa, porque podíamos jugar atacando. Nosotros no tenemos para eso.
nuestra estructura, no tenemos laterales, no tenemos volante interno. Los entrenadores creían eso, no nosotros. La gente también, el No. periodismo también, nosotros también, la famosa presión alta. Pero vos no necesitamos creías, es Carlos, en paso. eso. Para vos nunca tuviste. No, la pero vez lo que te hablamos, quiero nunca dijiste, decir, no hay que presionar. hay que manejar nuestra El realidad, amistoso que nuestra hicieron realidad. Acá nos dimos cuenta del individualismo. Total. Acá eso yo he visto. Pelota llara. Y cuando se fue Adam, o es que se fue, Ábalos. Ábalos, como le que de pidieron Nicaragua. disculpas entre Enciso y Almirón. Y ahí tenés que tener carácter de técnico para decirle a los dos, déjense de joder. Saludos para Rubilog, la gente, Roger, Luis, Mr. Patata, Austin Power y Gargamel. Y bueno, son de Rubilog Alarma. Un saludo a la gente de Rubilog. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Ahí Fleming. está Ecuador con -3 y está encima de Paraguay en el puntaje. Billetera personal, ahora es Personal Pay. Aprovechar el 30% de reintegro cuando concurre en Bit y Personal Pay. Conexión con tu plata, Y conexión tenemos que total. sacarnos la cabeza de lo que era antes, que nos ganaban Arcileño, Argentina, Uruguay y nosotros por encima de Ecuador, de Chile, de Perú, de Colombia. Eso se fue 30, 40 años. Ahora Colombia está mejor que nosotros y Ecuador también. En Comercial La Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Potencia tu negocio con beneficios pensados para vos. Solicita tu préstamo pymes. Y con Bancob animate a dar el siguiente paso hasta 500 millones de guaraníes. Pensado para que pueda seguir creciendo a lo grande. Bancob crece desde la raíz. Y si tiene que ser el Maño en otra versión, Alfaro, que lo sea contra Uruguay en el centenario. No hay problema. Alfaro, sé como el Maño. No hay problema. Rubilog te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubilog Alarmas, estés donde estés. Más información al 0982-232323. Sé como Maño, Alfaro, contra Uruguay. Una fiesta mágica cargada de emociones para los más pequeños de la casa. Visítanos en nuestro show Rumbo Llana y Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Con tus compras hasta el 31 de agosto. Ayudas al DEA SOS para generar miles de sonrisas. La gente sabe. El ayer Inter Miami. Sí, comenzó ganando 2-0, después le dieron eliminado. vuelta Goles de Matías y de Gómez. Conexión Paraguay. Comenzó bien Pero 2-0, ¿cómo después terminó? Perdió Eliminado. 3-2 con el Columbus. Cuando compras Lactolanda te vas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. Claro, muchos dirán, no jugó Messi. Compra al mayor, hace que tu dinero rinda más. Visitarnos en nuestros locales Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también en Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Síguenos en redes sociales como El Ahorrazo Supermayorista. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000 o en nuestras redes sociales de La Caja Mutual. Bernay no habla, Gerardo. Víctor Bernay. Ninguno nacional habla. Bueno. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros. 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas. Retírala en cuota de $299 o al contado desde $33.990. Financiación propia del Grupo Garden. Más info en nissan.com.py. Pancho. Pancho. Oh, Pancho. Pegale, Rolando. Y Pancho, venimos al micrófono. Acércate, por favor. ¿Dónde estabas vos cuando te llamé? Ahí con Gerardo. ¿Dónde ahí? En producción, sala de producción. No estaban en el estudio, ¿verdad? No estaba acá en el Echa la estudio. aclaración. Pancho. Pancho. Oh, Pancho. Fui a coordinar una nota que no salió. ¿Hace cuánto está no, coordinando ¿sabe una por qué? nota? ¿Sabe por qué? Y me llama la atención. Ahora, queríamos hablar con la gente de Cerro Porteño, departamento de marketing Sí, comercial. razón, queremos saber. Bueno, y nos dice que sin autorización del departamento de prensa no pueden dar información y que por favor consultemos con el Y departamento así de fue prensa. ahí. Carizu también no, háblalo, se borró. Y de repente el tiempo. Escuchamos el empángalo y ¡pum! Sumo. ¿Qué programa de jodas? Wilmar SRL Electrodomésticos, Malejotias y Perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré Avenida Cacique Lambaré Casi Pancito López. WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa acción analgésica e antiinflamatoria. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Estilasca, nuestra calidad, su seguridad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 40
de 5.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Programación, niño, hoy sudamericana hoy. Hay Libertadores Sudamericana. Hoy Talleres River. Sí, 20:30 Talleres River y otro atractivo partido Botafogo Palmeiras, mismo horario, 20:30 horas Copa Libertadores. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales desde hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. 13-27. De bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe Play, 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número del lote y tu botella y gana con vino Santa Elena. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. En la cancha Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Con Alpecin aumenta tus despensas. Proteges a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecin C, calidad pasa. Hora 13:28. En agosto, comprando un TV Smart de Tokio, llevas la camiseta oficial de la selección paraguaya directo y sin sorteos. Comprando otros productos podés llevarte termos y auriculares de edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Y mañana juega Nacional de Uruguay. Eso interesa mucho a Olimpia por el tema de del Mundial de Clubes, que tiene todavía una chance Si de llega a ganar, se fue Olimpia. Nacional Sí. San Pablo mañana a las 18 horas. ¿Y si empatan? Tiene que Y perder si los dos empata, partidos. tiene que Empatan. perder el siguiente. Claro. Pero al desempatar se cuenta la mejor campaña de los últimos 4 años y fue Olimpia que llegó a cuartos de final ante Fluminense. Si gana, se le terminó. No, le gana terminó. y termina. Porque si si empata tiene que perder la revancha. Si sí o sí. empata, queda igual que el Olimpia y tiene que perder el segundo partido. Pero si por ejemplo empata y pierde en penales, igual Olimpia queda fuera. Eso no le conviene. Eso no le conviene. ¿Cómo te va, José? Arturo, muy buenas tardes, un gusto saludarte y un saludo cordial a toda la audiencia también. Bueno, José, ¿cómo es el viaje? Contanos a Pedro Juan el viernes, contanos. Y estamos entrenando esta tarde y posiblemente mañana, después del entrenamiento, vamos a estar saliendo para Pedro Juan, ¿verdad? Que sabemos la distancia que tiene, entonces estamos tratando de ver lo mejor para que los jugadores lleguen bien descansados. Con José Rúa, el técnico del Trinidad, lo que significó la victoria, por un lado, y el otro, tema de votación completa, ¿cómo está? No, y la verdad que contento, necesitábamos ganar. Yo creo que contra el Libertad ya se hizo también un partido intenso, un partido de lo que estábamos buscando, ¿verdad? Volvimos a repetir el partido y contra Meliano pudimos concretar también esas ocasiones que por ahí contra el Libertad no pudimos hacer los contragolpes que pudimos tener. ¿Y cuál era la segunda, Arturo? Sí, sobre el tema del equipo, José, si es que va con plantel completo o tenés alguna baja. Tommy Ryan está con un 2 milímetros de desgarro que lastimosamente no va a poder estar, venía siendo muy importante, pero bueno, lo antes posible yo creo que ya va a volver. Y justo que venía bien Rayer, ¿a quién lo tenés para reemplazar en ese puesto? No, y tenemos Joel Román, tenemos Milton, Machuca, que también tenemos que sumar el sub. Y creo que hoy en la práctica vamos a probar y vamos a ver de por ahí quién, también está Ronaldo Baez, vamos a probar quién puede mantener también esa intensidad que Tommy estaba metiendo en los partidos. José, cambió mucho el ánimo dentro del vestuario, supongo, y también tranquilidad para vos después del triunfo, porque venían ya, es cierto, venían arañando los triunfos. Fue el partido frente al Libertad, me parece que debieron ganarlo, pero no se daba y finalmente se dio el fin de semana. Sí, la verdad que es una tranquilidad, como decir, porque estábamos buscando eso contra Guaraní mismo, se nos escapó, después contra Libertad con la visión que dio el referee y bueno, ahora se nos dio y yo creo que de buena manera, porque creo que se hizo un partido similar a la Libertad y bueno, es lo que estamos buscando ahora, para mantener esa intensidad, porque tenemos jugadores de buen pie también y corriendo así como siempre le digo y no dejándole jugar, al contrario, tarde o temprano tiene que salir bien las cosas, que es lo que pasó con Abeliano. José, y hablando de cambios desde el partido con Libertad, que hiciste un retoque ahí en medio campo, se lo ve un poco más dinámico al equipo.
se te escapó con Libertad, pero lo ganaste con Ameliano y encontraste esa dinámica en el medio que quizás antes no la venías teniendo. ¿Puede ser? Sí, la verdad que sí, Germán. Tratamos de cambiar los hombres para tener esa característica, ¿verdad? Uno sabe lo que Marco te da, ¿verdad? Entonces, contra Libertad sabíamos que teníamos que ser intensos, contra Ameliano también, ¿verdad? Y bueno, el equipo respondió bastante bien y yo creo que hay que seguir con ese, ¿verdad? Con esa idea de ser intenso, porque en los primeros partidos por ahí nos costó eso, ¿verdad? Contra Nacional los primeros 20, 30 minutos pasamos mal con la intensidad que nos aplicó Nacional, después Guaraní casi 15, 20 y después Olimpia también los primeros 20 más o menos también donde nos hacen el gol, ¿verdad? Entonces tratamos de buscarle el lado y bueno, yo creo que encontramos por el momento ahora este equipo que es intenso y que también tiene buen pie. Y bueno, José, seguiremos charlando. Buen viaje, José, gracias. Gracias, Arturo, estamos a la orden. Gracias, José Rúa, el técnico del Trinidad. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. 13:32. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots, mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. Estamos recordando con el niño primera y la intermedia en programación. La felicidad está en los pequeños detalles, esos que iluminan nuestros días sin que nos demos cuenta. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton, ya a comer respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Le repaso la intermedia. Todo arranca el viernes con el duelo Resistencia Santaní. Será a las 16:15 en cancha de Resistencia. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al WhatsApp 098 434 732. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también. Mi camino, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. Punto Parma te invita a sumarte a la campaña de UNICEF. Vamos a la escuela. Si conoces a un niño o niña que no va a la escuela en los departamentos de Central, Itapú, Alto Paraná, Caguazú, Concepción y San Pedro, escribinos al WhatsApp 0985 467 999. Acércate hoy 14 de agosto a una de las 634 sucursales de Punto Parma. Un porcentaje de lo recaudado será donado a UNICEF. Tu apoyo puede hacer la diferencia. Más de repaso de juegos. San Lorenzo Recoleta se juega el viernes en cancha de San Lorenzo. Allí va el líder de la categoría intermedia. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa cuadril, colita cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Maneja la aventura y libertad sin límites. Sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britain S.A. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante de tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. El sábado a las 10 de la mañana, Fernando de la Mora Rubio Ñu, otro que será locales colegiales ante Tembétare. Bema y Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bema y Flores General día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunícate al 619-0000 con respaldo garantía el grupo Toyotosi. En Bristol las super ofertas por el Día del Niño y hasta agotar stock. Te llevas un smartwatch de regalo comprando en Bristol, participas de la promo 3.000 millones. El sábado 31 sorteamos una moto Buller más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Más de repaso de juegos el domingo en Ciudad del Este, 3 de febrero, 12 de junio. Juego directo en la zona de abajo, 3 de febrero Ciudad del Este ante el 12 de junio, domingo 10 de la mañana. Erimar celebra su aniversario y quiere celebrarlo contigo durante todo agosto. Por tus compras de accesorios por valor de 500.000 guaraníes puedes ganar vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. En 12 Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Ambaray, Capeteita, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad
del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Más de repaso de juegos, Martín Ledesma el domingo ante Guaireña, 10 de la mañana, intermedia. En Cantabria se promociones adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baño, crisperías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Atlético Mineiro denuncia gestos racistas de hinchas de San Lorenzo. Pidió castigos severos a la Comebol. Pásate ya Salud Protegido, tenés beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Polios Amanecer de Granjero, Campo 9. El lunes se cierra la fecha con los juegos Independiente ante Carapeguá a las 16:15 y en Encarnación de local, Encarnación ante Pastoreo 18:30. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas, perfiles, ángulos, plancholas, chapas, distribuidor autorizado Cemento Alemí, acceso a Surcas y Perpetuo Socorro, Niembú. 1337. Mil empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil empeños, la mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Segura su inversión. Luqueño Guaraní abren la fecha 6 el viernes a las 17:30 en el Feliciano Cáceres. Este domingo 3.450 millones en premios, 2.100 millones en el Poderoso, duplicamos el grandioso y salen 100 millones, un asadero y una montana. CNT 20 años, el poder de cambiarse por Emoy. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo teja gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 0982475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. El viernes 2 de mayo ante Trinidense, 2 de mayo Trinidense el viernes en Pedro Juan a las 20 horas. Yerba Mate San José trae desde Paso, lleva la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfruta de sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Desde los viñedos de Lamos en Mendoza, que acopa su brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. César Augusto Londoño le hizo una entrevista a una japonesa y él no sabe inglés y la japonesa y es difícil, como me ocurrió con el arquero Osawa, y hubo repercusión. Mañana con César Augusto Londoño quiso hablar y no, lo mismo que pasó con Osawa, el infanto que creó Sancherita, que iba a recorrer el mundo. Hola. Sí. Oiga. Calor. Mucho calor. Chao, Osawa. Chao. Bueno, ese duró 18 segundos. ¿Qué dice Infanto ahí? Infanto le dijo al aeropuerto, paró migración, paró la máquina, se fue a hablar. Le dijo al de migración, viene el tercer arquero de Japón. Mandó un mensaje que decía, un teléfono en aquel entonces: jefe, va a ser la entrevista más famosa del mundo. ¿De qué hablar? Con Bagua. Vende poder. York con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Y buenas noches, arigato. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Una medallista japonesa le quiso entrevistar emocionado y no hubo caso. Igual que... Y ahora ya la derecha era Migi Tamura. Bueno, y era Konichiwa. Esas cosas, nos dieron un libro para estudiar, pero yo no quería estudiar. ¿Por qué? Ni en el colegio no quería estudiar yo, menos ahora que soy viejo voy a estudiar. Si no puedes acercarte a la Ferrer, la Ferrer se acerca a Boscapeno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por la Ferrer. Solo Infanto, ¿cómo recibió, cómo habló con Osawa, paró, hizo un quilombo? Para mí que sí. Bueno, listo. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 01844433332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Venía de una amistosa y era el tercero, aquel incluso estuvo para... Infanto Arturo. Y su seguro, Chaco, Marejal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro, Chaco. En sus primeros partidos como 15 periodistas japoneses, entre fotógrafos, periodistas propiamente. ¿Acá? Sí, vino todo. ¿Cuántos partidos jugó?
¿Jugó? Si pasó como 4 o 5 de mucho. Pero vamos a buscar. ¿Y qué tal? Víctor, vos que analizás bien los arqueros que te gustan. No. ¿Cómo le viste? ¿Mató algún gol o no? Él jugó. Pero no, Sí, vamos a hablar en jugó serio. algunos partidos, jugó, pero él poco, era arquero. Yo estoy hablando de lo que era. ¿Cuánto jugó ya va a ser el técnico? Y métele pues. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y que mejor disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único chorizo parrillero, pizza, probaste, te gusta. Ya entendí. Bueno, entonces eso es infantosivo, ¿verdad? Cuando él vino. El tercero arquero de la selección japonesa. 2010. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad Este, Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. ¿Cuántos periodistas vinieron? 15. En el vuelo lo vinieron. Sí, por eso Infanto le dijo a estos japoneses, y le contó que era, dónde estábamos, quién, y ensayó eso que ustedes escucharon. Él creyó, Osagua. Yo vivo de Infanto, Arturo. Perana, que esa previa ya era la entrevista. Por eso habla así, porque le digo Infanto. Yo no entendí cómo la agarró. Porque, Hola. Sí. Oiga. Calor. Mucho calor. Chao, Osagua. El Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro, viene con un jugo de pomelo frutica, agregás y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia. Ofrecen cobertura en consultas, análisis, estudios, internaciones y mucho más. A elegir en Asunción, Gran Asunción o interior del país. Más información al 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga. El mejor partido fue en cancha de Sport Colombia, Luqueño, Colombia. De él. Paró todo. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Uno sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Hoy todos los miércoles en Supermercados Stock y con Banco Continental te ofrecen 20% de descuento con tus tarjetas de crédito en todos los locales y en todas las categorías. Compra también en stock.com.py. Mañana hay que ver qué equipo pone ya y define el Manolo y... Manolo, el españolísimo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Instagram @cerámica_Itagua. ¿Viajó Yamora? Viajaba entre mañana. Jueves. Mañana está por $300,000 queda para Sol. ¿Va a Flamengo? Sí, a Flamengo. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes, bicicletas y tablets. Regala a los peques lo mejor. Tablet multikit Android 32 GB de Adventure a tan solo 99.000 guaraníes. Te esperamos en una de nuestras sucursales. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Y qué pasó con Fabricio Peralta? Y todavía no juega. Estaba esperando... Él viene en un proceso de rehabilitación. ¿De qué veo? Reacondicionamiento. Tuvo el problema muscular. Y así se fue a Cruzeiro, veo. Y así... No, recordás que sacó un comunicado Cruzeiro, decía que él necesitaba un reacondicionamiento. Porque no estaba bien físicamente. No, pero eso es otra cosa, no sufrió nada, acá jugaba y jugó la selección. Él estuvo en la Copa América. El que le dijo a los brasileños, le dijo que no está bien todavía. El que va a tardar para volver, hablando de jugadores, es Cecilio Domínguez. Más todavía, de Sí, porque en Brasil, con los estudios precisos que se le hizo a los médicos de Cruzeiro, exactamente, ahí se detectó que se le había astillado en el tobillo a raíz de una fisura se le astilló un hueso del tobillo. ¿Y qué van a hacer? Y eso no salía en la radiografía aquí, en Paraguay, en los estudios. Es óseo, no es ligamentario, no, es óseo el problema. Y están con el tratamiento como para... ¿Y cómo ya, pero ya se detectó. ¿Cómo eso? Pero dijeron que se calcifica a veces cuando estás mal curado tú una lesión del tobillo, se puede calcificar y eso te molesta, y por eso le dolía. Pasa, no es porque él le decía al médico acá, me duele, y en el estudio no salía nada. Es lo mismo. Entonces, que cuando los jugadores, en los otros estudios allá en Brasil cuando le hicieron, ahí sale. Es lo mismo que los jugadores que se inyectan mucho para jugar a veces, después se calcifica como consecuencia y ahí aparece un dolor. Se hace un callo. Se hace un callo. Y muchas veces hasta operan de vuelta eso para raspar pero la buena pero ellos dijeron que no le iban a operar y que el cálculo era para la primera quincena de septiembre. La buena noticia es que se encontró. Al revés, acá una persona muy conocida llegó a alto cargo en la APF, tiene una mancha no sé dónde
y se preocupó. Y le hacían aquella parecida, se fue a Estados Unidos, acá no hay nada así. Al revés. Famosísima persona, saluda a la familia. Y lo digo con mucho respeto. Una cosa que le parecía, no salió nada. Bueno, el árbitro del clásico es Juan Gabriel Benítez ¿Cuándo va a ser el árbitro del clásico. Todavía no se publicó, pero todos los caminos conducen a él. Es salvo que hoy pita él. Salvo que le vaya mal en el partido hoy, Liga de Quito. Carlos Ponce, que puede también. Hace un partido escandaloso, Carlos. ¿Por qué no tiene que hacer escándalo? Por eso digo, salvo que le haya mal, que le vaya bien, San. Bueno, aunque acá en Paraguay ya no me extraña nada. ¿Qué es lo que le pasa? Un gol que entró se autorizó como gol válido. Un gol que no entra, lo dan como gol y después lo premian. En el bar. ¿A quién es lo que le premia? Y acá el arbitraje. En el bar, ¿quién está? Se mandan cagada tras cagada y le siguen premiando. Todos los domingos, todos los fichas, ¿quién hablamos de árbitro? De no decir, este equipo juega bien. No. Árbitro. Ahora, la pregunta ¿por qué va a andar mal Juan Gabriel hoy? No, ojalá que le vaya bien. Ojalá le vaya bien. Pero dirigen mejor internacionalmente que local, eso sí. ¿Qué es lo que te pasa? Porque tienen otra forma de cobrar. Ahí respondió. Vamos con Cris Pagliaro, perdón. Patuso Gómez. Presente. Polidoro Robledo. Presente. Ecuménico Malbrán. Presente. Pancho. Presente. Florindo Flores. Hola. Florindo Flores. Hola. Más fuerte. Hola. Grite. Ay, mariposa. Basta. Aclará que no es por mí, y que yo no soy Florindo Flores. Estaba ahí cuando estaba licenciado. Sí, yo estaba ahí cuando estaba Zoraida Soto. Chimeando, ¿verdad? No, estaba produciendo. ¿Vos crees que yo te voy a gritar? ¿Vos crees que yo te voy a gritar? Pancho, ¿puedo gritar, pero? Sí. La puta, vamos con la nota. Pancho, Cris, contanos lo de Facundo Bruera. ¿Te imaginas? Estuvo en Nacional, pasó a Olimpia, seguimos en la carrera de quienes estuvieron en el fútbol paraguayo. No está jugando en San Lorenzo. ¿Qué pasa con él? Lo que pasa es que recién acaba de llegar. No sé si ha tenido más de 10 entrenamientos con el equipo. Y bueno, Romanioli lo ha sumado como para que sea alguna alternativa. Ayer no lo puso, el otro día entró unos minutos, pero no obviamente que no vino a hacer, me parece a mí, la carta de gol de San Lorenzo. Vino a hacer una apuesta, a formar parte de un plantel, pero no vino a ser, por lo menos con este técnico, el delantero estrella. San Lorenzo ha traído 3 nueves con Bruera, con Nahuel Bustos y con Andrés Bombergar, para reemplazarlo a Vareiro, pero no es, creo yo, que por lo menos el delantero que venga a ser el titular. El técnico había renunciado y le dijeron que se quede, Cris, en San Lorenzo. Sí, en realidad puso la renuncia a disposición porque se dio una situación complicada el otro día después de la derrota contra Atlético Tucumán, y para descomprimir dijo, si ustedes necesitan yo me voy, pero él se quiere quedar, siente que tiene fuerza, el grupo le responde. Ayer tuvo un buen partido por Copa Libertadores contra el Mineiro y terminó empatando por un error puntual. Pero bueno, yo creo que va a definir todo la llave contra Mineiro el próximo martes, cuando en condición de visitante jueguen allí en Brasil. Si el equipo no gana, no clasifica, ahí se hará un balance y se verá qué es lo que pasa con Romagnoli, ¿no? Está bien, y finalmente, Cris, para crear un referente puntual a Facundo Bruera. No sé si la palabra fue como uno más, contrato de 3 años con San Lorenzo. Sí, vino con un contrato de 3 temporadas, es verdad, pero como te digo, o sea, no vino como uno más, pero vino a buscar un lugar, a pelear, no vino como el delantero. Yo creo que Bruera también lo sabe y lo sabía. No venía a ser el representante de Vareiro, él venía a sumarse a un grupo, a un plantel que necesita delanteros o necesitaba delanteros, pero para Romagnoli no hay ninguno fijo. Creo que fijo era Vareiro, fijo era Romaña, fijo es el arquero, y no mucho más. Y yo creo que Bruera vendrá a adaptarse. Aparte lleva poco tiempo aquí en el club, esa es la realidad. Pero bueno, habrá que verlo con entrenamientos, con partidos. Yo creo que tiene una linda oportunidad, tal vez pueda llegar a jugar el próximo domingo en la cancha de Boca. San Lorenzo va a ir con un 11 alternativo, y por ahí dentro de ese 11 aparezca Bruera, o por lo menos para que entre en el segundo tiempo. Perfecto. ¿Y cómo está lo de Romaña, ex Olimpia, y Van Leguizamón? Contanos, Cris. Leguizamón está muy bien, está muy bien, es un jugador que le ha encontrado el puesto otra vez Romagnoli y lo ha podido potenciar jugando por la derecha. Ayer estuvo muy bien, aunque bueno, el equipo no ganó, me parece que está teniendo buenos partidos. De hecho, no fue a los Juegos Olímpicos con la selección de Paraguay porque le pidió Romagnoli que se quede porque se veía muy disminuido. Y Romagnoli, bueno, ayer no jugó por una cuestión de tarjetas amarillas, que estaba suspendido, pero ya va a poder reaparecer no solamente el domingo. Yo creo que la cancha de Boca va a jugar, sino también el partido que de vuelta allí en Brasil del próximo martes a las 21:30,
porque es una llave fuerte, porque San Lorenzo apuesta todo a ese partido. Obviamente que es un jugador importante, para mí de los refuerzos que ha traído el equipo, el mejor en un año, por lo menos en esta comisión directiva, no tengo dudas que fue Romania, y la gran aparición. Porque incluso cuando está tocado o está lesionado, el jugador siempre está, aparece, da la cara y responde, y que yo es el más querido por la gente, pero bueno, entiendan también que es un momento difícil de San Lorenzo, donde no es el de otros años, un equipo que le cuesta horrores ganar. Y sí, así, ¿cuántas fechas sin ganar? ¿6? Claro, por el torneo local, sí, exactamente. Sí, 6 fechas sin ganar. Contanos, ganó La Plata contra Gimnasia, pero después le costó muchísimo. Ganó un partido en los últimos 8, si no me equivoco. Si vos sos Alfaro, ¿lo convocás y llamás a la selección paraguaya? Yo lo llevo, sí, por supuesto. ¿Cómo no lo voy a ayudar? No, si sos Alfaro. Para mí es un jugador diferente. No, por eso te pregunto. Alfaro está para ser técnico, falta el anuncio oficial y conocerá muy bien el mercado argentino. ¿Vos creés que lo convoca Iván Leguizamón? No sé si de entrada, pero es un jugador para tener en carpeta. Yo creo que es un jugador, un velocista, está muy bien. Aparte mejoró mucho la pegada, incluso maneja la pelota parada en San Lorenzo y ha tenido asistencias. Para mí es tiene mucho potencial Leguizamón, es un buen jugador. Alfaro dirigió San Lorenzo. Contanos, Cris. Dirigió San Lorenzo hace muchos años, en 2005 era otro San Lorenzo. Había llegado, él en su momento repatrió a Sebastián Saja, que estaba afuera, estaba marginado, volvió, trajo al paraguayo Saturnino Cardoso. ¿Se acuerdan de Cardoso ustedes? Sí. Que es el hombre de la selección. Lo llevó Alfaro a San Lorenzo en ese momento, donde jugó muy poco, lo llevó a Paolo Montero, tenía muchos pibes jóvenes, pero no funcionó, estuvo apenas 10, 12 partidos. Había arrancado con una racha de 5 victorias consecutivas en el campeonato y era una revolución en San Lorenzo Alfaro. Y un día para el otro algo pasó, se rompió el vestuario y al poco tiempo tuvo que dejar el cargo y pasó sin pena ni gloria, pero había comenzado muy bien, con nombres fuertes, te digo, había traído referentes y después llegó la etapa de Ruggeri que derivó en la de Ramón Díaz, el primer campeonato que tuvo Ramón en San Lorenzo. Dijiste se rompió el vestuario, ¿qué es esto en San Lorenzo con Alfaro? ¿Hubo una interna? Sí, hubo una interna en su momento, eso fue 2005, la verdad pasaron muchos años, casi 20, pero hubo un pequeño cortocircuito, si no recuerdo mal, con los referentes. Y el equipo dejó de aparecer de un día para el otro, un equipo que funcionaba muy bien, dejó de ganar, dejó de aparecer y duró, como te digo, 10, 12 partidos, no soportó mucho más. Alfaro se tuvo que ir con un arranque de 5 victorias consecutivas, me acuerdo, en la primera fecha del torneo. Está bien, Cris, valoramos muchísimo todo el informe y opinión. Gracias, Cris, muy amable. Abrazo grande para todos. Gracias, Cris Pagliaro. Fútbol a lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. 50 años de verdad. Petrobras, Interfisa Banco, animarse es simple. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción 27 grados. 2 hombres armados